antropología, es doctor en antropología también, es investigador afiliado del CETIS. Su tema de estudio es cómo la tecnología influye en el conocimiento político y económico. Fue fellow en el Departamento de Antropología Social de Cambridge, donde estudió la ética de las interacciones conductuales y cómo las nuevas tecnologías politizan la experiencia. También publicó un libro que se llama Taxis vs. Uber, Courts, Markets and Technology en Buenos Aires, que ganó el premio Carol Lembers de la Sociedad de Antropología. Muchas gracias, Pilar, por esta presentación. Muchas gracias también y bienvenidos a todos los que pudieron venir en persona. Para quienes no estén en Buenos Aires en este momento, la ciudad es un poco un caos. La gente no sabe si llega, si sale, o a dónde va, o a dónde viene. Así que estamos los que pudimos y los que no se nos unen por el Zoom. Vamos, por supuesto, el título de la clase de hoy es La tecnología como objeto de estudio, un enfoque interdisciplinario. Como dijo Pilar, yo ahora les voy a contar un poco más de background y de cómo terminé acá, para empezar igual de lleno con lo que nos compete hoy, para tener en cuenta que son las 6:30 de la tarde de un día lleno de eventos en Buenos Aires y no retenerlos más de la cuenta, pero aún así también disfrutar el hecho de que estamos acá y que estamos discutiendo esto. Si les parece, sobre todo a todos, pero sobre todo a los que estamos acá presentes, ordenarnos de la siguiente manera. Empezamos ya en este instante, hacemos una pausa breve para ir al baño. La comida ya es tarde, chicos, ya se la llevaron, había que comer antes, lo siento mucho, así que para eso no hay tiempo. Pero lo que sí, hay 2 baños acá, precisamente acá en este pasillito, así que hacemos un corte breve para ir al baño, seguimos y le damos para no perder el ritmo y aprovechar esta microcomunidad que tenemos acá, acá en persona. Quiero... Voy a apretar... No, con que quede... Listo. No, gracias. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a discutir en esta clase? Estas eran las preguntas que estaban en el pitch que les compartimos. Son preguntas a las que quiero ir respondiendo a medida que avanza la presentación. Y es una clase que la ordenamos con el derecho en mente. Es decir, con cómo enfocar, cómo pensar, cómo hacer ciertas preguntas acerca de o sobre tecnología, cómo empezar a entender la tecnología, apuntaba a gente que tiende a pensar, por buenas razones, en general porque es su profesión, en términos jurídicos o en términos legales. Las preguntas que nos van a ordenar esta conversación son las que están viendo en pantalla. Los del Zoom pueden ver la pantalla, ¿no? Sí. Son, entonces, ¿qué cuenta cuando hablamos que cuenta como tecnología, qué no cuenta como tecnología y por qué debería importarnos eso? ¿Importa lo que la tecnología en efecto realmente hace o lo que entendemos que hace o lo que deseamos que haga o lo que creemos, según los métodos que tenemos, entender que la tecnología hace nosotros o aquellos de quienes nos ocupamos? ¿Tiene siquiera sentido? Esta es una de las preguntas más grandes de la presentación y uno de los nortes de la presentación. ¿Tiene siquiera sentido hablar de tecnología o tecnologías, ni hablar de tecnologías digitales, sin hablar de las personas jurídicas? Mi alma de economista me lleva a decir directamente empresas, pero bueno, para ordenarlo estamos en una clase orientada a gente que trabaja en derecho. Hablemos de personas jurídicas cuyas inversiones inmensas hacen siquiera imaginable esas tecnologías y cuyos intereses y prerrogativas ordenan el funcionamiento de esa tecnología. Voy a ahondar en esto, por supuesto, más tarde. Esto no es porque las empresas son malas, porque las empresas son empresas y están para ciertas cosas. También, ¿qué novedades? Esta es otra de uno de mis nortes preferidos, también porque ordenó mucho mi investigación. ¿Qué novedades trae la digitalidad realmente? Y acá nos invito colectivamente a ser un poco escépticos. ¿Qué es realmente nuevo de la digitalidad? ¿Y qué aspecto de eso son en realidad versiones nuevas de cosas que ya conocemos? Esto importa en general por varias razones que vamos a ver hoy, pero en particular porque hay un impulso tecnoutopianista, digamos, que tiende a proponernos cada vez que aparece una nueva tecnología que necesitamos mecanismos nuevos para ocuparnos de ella. Esto es, en general, en parte es una decisión consciente de quienes promueven estas tecnologías, porque para eso están, para vendernos su novedad, que muchas veces puede ser que sea una novedad efectiva. Y existe también una intuición, sobre todo en ciertas capas urbanas, en cómo entendemos nosotros estos procesos, que nos llevan a entender intuitivamente a la novedad. Entonces, perdón, a aproximarlas intuitivamente como si fuesen cosas nuevas. Antes de decir,
Quizá esto es una versión un poco remixada de algo que en esencia ya conocemos. Y última pregunta, la que nos trae a todos acá, es ¿de qué puede servir a una disciplina como el derecho nutrirse de los modos de pensar o de los modos de entender ciertos problemas, por ejemplo, como en la antropología, que yo soy también, para entender cómo funciona la tecnología y para entender cómo entender a la tecnología? Es decir, para entender qué preguntas podemos hacernos para abrir ciertas áreas de intervención cuando hablamos de tecnología. ¿Se entiende hasta acá? ¿Tiene sentido esto como bien ordenado? Es decir, no es ni más ni menos que lo que prometimos cuando mandamos el pitch que los trajo acá en persona o online. Para ordenarnos hoy y para ya saber a dónde, hacia qué norte estamos trabajando. Hay 3 claves, digamos, por las que quiero que ordenemos esta presentación y que ordenen las ideas que generemos a través de ella. Las claves que quiero que tengamos en mente es que no existe tal cosa como tecnologías digitales, ni como cosa, ni como concepto, es decir, ni como cosa de la que se habla, si no existen personas jurídicas. Esto parece una afirmación trivial y es probablemente, por razones que voy a ilustrar en un momento, una de las más importantes de toda la presentación. Sin una imaginación de frontera, es decir, sin una imaginación de lo desconocido, de que estamos frente a algo nuevo, de lo que hay que ocuparse. Clave acá es entender algo que requiere que nos ocupemos o que no nos ocupemos de tal cosa, pero como que estamos en el borde de una frontera, y sin una intuición de lo que es un mercado y de cómo vivimos o debemos vivir en el mercado. Para esta última parece una razón bastante alejada del derecho. En realidad, cuando nos ocupemos de ella, sobre el final de la clase, es una de las más cercanas y una de las más importantes. Sobre esta última pivota cómo nos entendemos entre nosotros como individuos, cómo entendemos el tipo de relaciones que debemos tener entre nosotros a través de las tecnologías, y cómo entendemos lo que tenemos derecho, ya sea derecho en el sentido legal o derecho en el sentido moral, a demandar, sea de las empresas que fabrican, que promueven o que sostienen estas tecnologías, o del Estado u otros actores de la vida pública o de la vida civil. El objetivo final de la clase es entonces, estudiando estas cosas con ejemplos de caso, traté de mantenerlo sobre todo en virtud de la hora y de la interdisciplinaridad y de no abombar a nadie, traté de pivotar solamente sobre estudios de caso para que sea más amena la conversación. Quiero sacar de los estudios de caso ideas que trascienden a los estudios de caso, para eso son casos, pero nos vamos a ordenar sobre ejemplos que ilustren, a mi juicio, de manera particularmente efectiva, estas ideas. Estas ideas, por supuesto, en la realidad se mezclan, es decir, esa imaginación, por ejemplo, esa imaginación de frontera, de que estamos frente a algo nuevo, tiende a mezclarse con personas jurídicas como empresas que se desdibujan detrás de la novedad, es decir, no soy yo, es la innovación que es nueva y nos lleva y tenemos que ir con ella, por dar un ejemplo. Pero también tratar de separarlas, tratar de desintegrarlas, permite también empezar a pensar qué cosas de estas 3 nos empujan, nos permitirían abrir ciertas preguntas que si las dejamos mezcladas es más difícil acceder. ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Por qué personas jurídicas y no personas solamente? Excelente pregunta, porque lo que quería enfatizar acá era empresas. Fundamentalmente empresas. A lo que vamos a llegar en un momento, de hecho ya en un instante, es hablar de empresas. Lo que quería enfatizar con la idea jurídica es el entorno legal de las empresas. Pero en efecto, o sea, no existirían las tecnologías digitales tampoco sin las personas físicas que las usasen. Pero lo que me interesa acá es la categoría de la empresa, leída en términos jurídicos legales. Gracias. No, por favor. Por favor, también nosotros somos muchos, hay mucha gente online, uno siempre se olvida, pero también si hay alguna pregunta, Pili, vos estás atenta, los que estamos acá en persona también son 5, es difícil desatenderlos. Así que por favor, levante la mano sin temor. Una pequeña presentación para que tengan una idea también de quién es esta persona que les grita a las 6:30 de la tarde en un aula semivacía. Como dijo Pilar, yo soy economista, soy argentino, hice mi carrera de licenciatura en economía en el SEMA, cuna de cierta imaginación de la economía y de la imaginación de lo que es una empresa. Les voy advirtiendo para quien ose imaginar que esto es una intervención antiempresa. No, ya me defenderé cuando llegue el momento. Pero mientras tanto, terminé mi licenciatura en economía en el SEMA y
me convertí en antropólogo con el máster en Edimburgo, como dijo Pilar, y el doctorado en Manchester, tratando de hacerme preguntas sobre cómo funcionaba la economía, a las que, con perdón de los economistas que estén en la audiencia, yo sentía que la economía me daba respuestas, digamos elegantemente, para no empezar a pelear a esta hora, insatisfactorias. Y me hice antropólogo estudiando el conflicto de Uber en Buenos Aires. Ahora vamos a hablar en un momento de este conflicto. Por la edad que tenemos todos, más o menos todos recuerdan que Uber llegó en un momento a Buenos Aires y no estaba. Así que esta es la historia. Eso, por supuesto, terminó en este libro, como dijo Pilar, que juntó estas ideas. Y es desde este lugar que vengo a proponer esta manera de pensar en estos problemas que son de relevancia inmediata para el derecho. Personas jurídicas, para ir directo, que como también gracias a la pregunta que me hicieron, es una manera elaborada y pertinente dado el marco legal, de decir empresas. Esta nota que salió en el diario, esto es un screen de una nota que salió en el diario La Nación, el diario más leído de la República Argentina y el tercer diario más leído del mundo hispanohablante, para que nos demos una idea de la magnitud de lo que significaba que esta nota saliese en este lugar. Salió el 3 de abril del 2016 en una editorial de La Nación llamada Una alternativa de transporte útil y viable. Este screen es un composite, dejé el título, el párrafo que me interesaba y la firma de Mariano Otero. Mariano Otero era en ese momento, quiero ser claro acá que se quede bien grabado, era, no es ahora, CEO, director de operaciones de Uber para Argentina. El 3 de abril de 2016, Uber todavía no había llegado a Argentina. Uber era una promesa. Uber era algo que las capas medias a las que Uber se dirigía, tanto como consumidores, como también como conductores, conocían por haber viajado a los países limítrofes, por los diarios y porque vivían en el mundo. Lo que me interesa de esta nota es, en principio un poco trivial, pero lo que me interesa es precisamente que Mariano Otero está hablando desde la empresa. Mariano Otero dice, nuestro compromiso con la Argentina, nuestro, esa primera persona plural, es Uber como empresa a quien él se le paga para representar. Esto no es un problema, esto debería ser bastante lineal. Nuestro compromiso con la Argentina y su gente es claro. Queremos generar oportunidades económicas para más de 30.000 personas de aquí a fin de año. Queremos que la gente que transita por Buenos Aires pueda elegir libremente. Queremos ayudar a hacerle la vida más fácil al vecino porteño. Podemos tomar estas declaraciones de modo literal, podemos estar de acuerdo con ellas, podemos estar en desacuerdo. No me interesa, a efectos de esta intervención, cómo nos posicionemos con respecto a la empresa. Si nos gusta Uber, si no nos gusta, me da, a efectos de hoy, soberanamente igual. Lo que no me da soberanamente igual, lo que sí importa a efectos de hoy, es que acá está hablando una empresa. En este extracto, una empresa que estaba a 9 días, porque la empresa lanzó sus servicios el 12 de abril, de lanzar este servicio dentro de Buenos Aires. Uber no fue la primera, Uber no fue la única, no es la única tecnología digital que altera nuestras vidas de modos similares, Facebook, Airbnb, Netflix, la que ustedes quieran. Es simplemente una que conocí bastante bien y en cuyo ejemplo era excepcionalmente perfecto para ilustrar qué pasa cuando empezamos a pensar esas tecnologías digitales atadas a las empresas que las producen. Esto no está para que lo lean, está solamente para servirme de pivot. A mí, si a alguien le interesa la presentación, está ahí el sitio. Esta es la landing page de Uber Argentina ahora. Si ustedes buscan Uber Argentina ahora, llegan a Who We Are About nosotros y sale también Somos Uber. Ya, con eso yo ya estoy, chicos, ya está. Cerramos la clase y nos vamos todos acá. No, somos Uber, los emprendedores. Nada nos detiene, todo transformamos. Nuestra misión es esta, pim, pum, pam. Estas tecnologías, estas empresas tienden a presentarse, en estos casos, como empresas. Y está todo bien cuando nos hablan como empresas. Empieza a ser más complicado entenderlas, o empieza a desdibujarse una frontera que quiero que tengamos bien clara, y cuya distinción es crucial para pensar a estas personas jurídicas de los modos que son relevantes al derecho. Perdón. Cuando empezamos a pensar en los problemas que aparecen, Uber fue criticada infinidad de veces por millones de razones. Ahí dejé la nota por si a alguien le interesa.
Cuando Uber fue criticada, su cofundador Travis Kalanick, de quien algunos se acordarán, argumentó que sus algoritmos, no las personas que trabajaban en la empresa, eran los responsables. Cita textual: nosotros no fijamos el precio, el mercado está fijando el precio. Tenemos algoritmos para determinar cuál es ese mercado, dijo. A ver, no sé si en la audiencia virtual hay alguien que no es de Argentina. Voy a dar un ejemplo, o en la audiencia personal, perdón. ¿Sí? ¿De dónde sos? De Bolivia. Bueno, mira, voy a contar una historia que quizás no conozcas, pero la voy a contar y la voy a situar para que tengas un marco de lo que estamos hablando. Hace unos años, Beatriz Arlo, crítica cultural de la Argentina, que ahora no está tanto en los medios, pero que en ese momento era muy saliente, publicó un libro, La audacia y el cálculo, donde hablaba de este fenómeno que quiero ilustrar acá, como del fenómeno de dos máscaras sobre ninguna cara. Beatriz Arlo estaba hablando de Aníbal Fernández, en aquel entonces creo que era ministro del Interior, de Seguridad. Y lo que Beatriz Arlo estaba... ¿Por qué estoy hablando de Beatriz Arlo y de Aníbal Fernández cuando estoy hablando de Uber? Porque lo que Beatriz Arlo descubrió es que Aníbal Fernández, cuando uno lo increpaba como ministro, te contestaba como si estuviese en la cancha, te contestaba como ciudadano. Cuando vos le contestabas como ciudadano, che, escuchame, yo soy ministro, a mí no me hablas así. Es decir, cuando le hablo al ministro me contesta el ciudadano, cuando le hablo al ciudadano me contesta el ministro. ¿Y por qué entonces estoy hablando de Aníbal Fernández cuando estoy hablando de Uber? Porque cuando uno le habla a la empresa te habla como empresa para explicarte cuánto emprende, cuánto invierte, lo buena que es y lo fenomenal que es todo. En el momento, y esto corre para todas, no solo para una, en el momento en que uno la empieza a pinchar, empiezan a hablar de los algoritmos. No soy yo, son los algoritmos. ¿Por qué me interesa esta distinción? Por esto, por todas las razones, este ejemplo de algún modo encausa las tres razones de las que me quería ocupar hoy. Pero estas dos máscaras, sin ninguna cara, sostienen la ilusión de que existe tecnología de esta magnitud, con estas inversiones detrás, sin empresas. Son algoritmos, son mercados. Porque todos sabemos perfectamente bien que todas estas empresas tienen rondas de inversores, tienen que asegurar inversiones de litio, de cobalto para las baterías, los que están vendiendo autos, de data centers en Escandinavia, que los países escandinavos venden el frío de sus países como entorno para que esos datos estén seguros hasta en términos materiales, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que quiero resaltar hoy, que quizá, a ver, perdón que hable mocha bacano, es fundamentalmente trivial decir Uber, Facebook, Airbnb, tecnologías digitales de esta magnitud son empresas, y es algo que es fundamental y sistemáticamente olvidamos. Yo di clases de máster en otro lado, clases de grado en Inglaterra, clases de grado acá, y mi consejo a todos mis alumnos cuando hablamos de estas cosas es escuchen los modos despersonalizados en los que no solo estas empresas hablan de sí mismas, no soy yo, es el mercado, sino nuestras culturas, nuestros medios hablan de ellas. Y la próxima vez que vean un texto que dice tecnología digital, con liquid paper, qué antiguo, liquid paper, ya ni existe, ustedes no ven ni saber lo que es liquid paper. Sí, ¿cómo que no? Bueno, ¿vos sabés lo que es liquid paper? Mirá, No, pero se Pero debe ser corrector. corrector. Ah, es ya. el corrector Sí, rígido sí. para alguien que puede escribir esas cosas. Sí, sí, sí. La marca. Con liquid paper borran tecnología digital y ponen empresas. Es otro texto. Es el texto real. Esto no es, a quien me esté escuchando en persona o virtual, esto no es un argumento anti-empresas. Mi padre tenía una empresa. Mi padre y mi madre tuvieron una empresa. Mi hermano trabaja para una empresa. Yo trabajé para una empresa. Me recibí en una universidad pro empresa. Esto no es un argumento anti-empresa. Es un argumento para insertar una cuña entre un precio de mercado, una nebulosa, un algoritmo, y aquello para lo que está una empresa, que es hacer plata. Eso no es porque es mala, es porque es una empresa, para eso está, si no se funde. Esta trivialidad, es decir, parece fundamentalmente trivial, es una de las cosas que sistemáticamente olvidamos. Hagan la prueba. Cuando escuchan a alguien hablando de estas tecnologías, saquen la palabra tecnología, ni hablar digital, saquen ese tándem y pongan empresa. Cambia totalmente el sentido del texto. Y en general quedamos en offside porque empezamos a ver cuán despolitizado es lo que estamos diciendo y cuánto obviamos
la parte crucial de la discusión, que es que son empresas con sus intereses como los tenemos todos nosotros. ¿Alguna pregunta hasta acá? En el Zoom hay una mano levantada. ¿Crees Porque que...? si hablan, los escuchamos. Espera, te iba a ¿Se preguntar, pueden ver ahí? No, o no. Pilar, te quería preguntar a vos antes. ¿Querés que tomemos preguntas al final o...? Como prefieras. A ver Si es una pregunta larga... Eso es una pregunta. Todos intervienen. ¿Qué es eso? ¿Un perro? Un perro. Quiero creer. Perdón, estoy yo para hacer una pregunta y ladró mi perro, disculpe. Ah, pensamos que era Pensamos acá. que estaba en el edificio, que estaba viniendo de adentro de la casa. No, Pensamos No puedo creer, justo tuvo que ladrar el tipo. Andrea, perdón, te hago una pregunta. ¿Es una pregunta con una aclaración o es una pregunta a desarrollar? No, estaba relacionado con lo que venías hablando vos casualmente, pero bueno, no importa, lo dejamos al final si querés. No, decilo. Si es a desarrollar, pero no, decilo ahora. No, o sea, casualmente como vos estás contando toda la historia, la experiencia de Uber, y hoy también tenemos el diario del lunes con esta empresa, en donde ya vimos toda la experiencia y cuando vinieron a instalarse, vinieron con un discurso muy específico de mejorarle la vida a la gente y supuestamente era con una mejora en los precios en relación con los taxis, y hoy ya vemos que la realidad no es tal, sino que en muchos casos mucha gente ni siquiera prefiere usar Uber porque es muchísimo más caro que cualquier otro tipo de servicio de traslado. Entonces, bueno, es como que, así como vos estás hablando de que la empresa busca sus ganancias, el presunto beneficio que tendría el usuario al final se termina difuminando con el paso del tiempo. Sino, eso es tal cual. También lo que es interesante de eso, lo vamos a ver en un momento precisamente, es esta idea del mercado y la eficiencia, que no es que no existan los mercados y no es que no exista la eficiencia, pero la pregunta que podemos hacernos ahí ¿es esto realmente un mercado? Y con esta provocación dejo para seguir, porque eso voy a ocuparme en un instante en una de las filminas siguientes. Perdón, tengo que acercarme. Bueno, no, acá. Pero esto también no termina acá, porque por supuesto, cuando Uber se la critica como empresa, se le critican sus prácticas como empresa, Uber nos habla desde los algoritmos. Para resumir, como veníamos diciendo antes, le hablo a la empresa, me contesta el algoritmo. Cuando voy a buscar los algoritmos, es decir, entro en el juego. No, soy yo, soy los algoritmos. Bueno, a ver los algoritmos. Esto es un mercado, es eficiencia. Las fuerzas de mercado son libres para todos. No son secretas, o sí. Si son secretas, no son de mercado. Este paper es un poco viejo, pero fue el primero en decir, ojo, este paper salió en 2015, son 3 que eran en ese momento estudiantes, que dijeron, bueno, si esto es un mercado, vamos a ver efectivamente cómo funciona. Y se encontraron con, esto no es ninguna sorpresa para todos los abogados en esta audiencia, con una barrera de patentes, documento legal, no económico. Es decir, con efectos económicos netos, para eso está, para proteger un interés económico, pero es un documento legal. Una patente no es una fuerza de mercado. Al contrario, una patente contiene fuerzas de mercado. Estos 3 investigadores hicieron todo un trabajo para tratar de recrear esas fuerzas de mercado, llegando eminentemente a la conclusión de que era dificilísimo recrearlas, y las patentes, y esos algoritmos de Uber siguen al día de hoy bajo 7 capas de patentes totalmente inaccesibles. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para redondear esta presentación, para los que acaban de llegar a la presentación virtual, sobre todo, no es que me agarre con Uber, es que justo en la que más estudié, estos argumentos funcionan para virtualmente todas, más o menos una corrección. Lo que pasa es que el ejemplo de Uber era singularmente perfecto para explicar esto, en donde es importante establecer esa diferencia entre una empresa y esa visión despolitizada de la tecnología digital. Porque en el momento que uno empieza a apretar a la empresa empieza a refugiarse detrás de la idea. La palabra operativa acá es la idea de la tecnología digital, de la virtualidad, de los algoritmos, de la inmaterialidad, pim pum pam. Cuando estos investigadores quisieron salirse de ese juego de 2 máscaras sin ninguna cara, se quedaron atrapados, maniatados por una red de patentes, que son patentes de una empresa. El mercado no funciona con patentes. Hablándole a abogados, entre abogados o gente que nos interesa el derecho entonces, ¿qué es crucial de todo esto?
la verdad más trivial del día de hoy. El primer paso y más importante que se puede dar para hablar de tecnologías digitales es pensar en las empresas que las producen. Así de trivial es esto. Es naif. Yo estoy un poco viejo, ya estoy en la generación en donde todavía para los argentinos no había nada peor, más vale muerto que ser tomado de golpe. En esa especie de viveza criolla que tiene su lado positivo también. Más vale muerto que comprarse ciertos buzones. No tengo ningún problema con ninguna empresa. Mi problema es cuando perdemos de vista que una empresa es una empresa. ¿Estamos hasta acá? El segundo punto que quería discutir hoy es esta imaginación de frontera. ¿Y a qué me refería? El documento que les quiero presentar ahora, solamente unos extractos, porque no tenemos tiempo para verlo todo, es un documento antiguo, es del 96, pero que fue emblemático en su momento de un tipo de imaginación sobre cómo funciona la tecnología. Este documento, una declaración sobre la independencia del ciberespacio, perdón, hago un prólogo a mi propia intervención. Leído ahora, esto ya es una caricatura. Sabiendo lo que alguno conoce este documento ya en persona, si hay gente asintiendo. Para los que están en Zoom, hay gente en persona asintiendo. Leído hoy, este documento no solo es trivial, es ya caricaturesco. Ahora vamos a unas citas. Lo que me interesa de este documento, que pensemos hoy, no es su literalidad ni su valor de verdad. Lo que me interesa es cómo captura esta imaginación que sigue viva acerca de cómo funciona la tecnología. Esta declaración, perdón, de John Perry Barlow, fue hecha en el año 96 en Davos, Suiza, casualidad. Gobierno del mundo industrial, cansados gigantes de carne y acero, vengo del ciberespacio, el nuevo hogar de la mente. Bueno, esto ya es un montón, pero vamos a seguir solamente para apuntalar el texto. No tienen soberanía donde nos reunimos. Declaro que el espacio social global que estamos construyendo es naturalmente independiente, como la lluvia es natural, como la gravedad es natural, de las tiranías que pretenden imponernos. Pim, pum, pam. El ciberespacio no está dentro de sus fronteras. Es un acto de la naturaleza. Sí, ya está en el Zoom, ya veo caras de ironía, pero sigamos una filmina más solamente para darnos el gusto porque estamos acá. El nuestro, es decir, nuestro mundo del ciberespacio, hay algunos en el Zoom y acá en persona que nos acordamos cuando empezó Internet. Y esta imaginación era, en efecto, así. Se acabaron los bordes, se acabaron las fronteras, nada de esto importa, porque me miren con esa cara, ya sé que no habías nacido en el 96, pero algunos de nosotros ya habíamos nacido y escuchamos esto de verdad. Estamos creando un mundo en el que todos puedan entrar sin privilegios ni prejuicios. Sus conceptos legales de propiedad, hablando de abogados, sus conceptos legales de propiedad, expresión, identidad, movimiento y contexto no se aplican a nosotros. Se basan en lo material y aquí no existe lo material. Debemos declarar nuestro yo virtual inmune a su soberanía. Tomo aire un momento porque esto es un montón, pero toda esta declaración existió y en su momento, por supuesto, fue emitida en serio. Como decía recién, no me interesa pensarla de modos literales, no me interesa ni siquiera este tipo, no me interesa la declaración. Lo que me interesa... Sí, porque estoy secando acá. Gracias. Lo que me interesa que usemos de esta declaración es esta imaginación, esta semilla, este sedimento, de pensar que la tecnología y estas fuerzas son en efecto cosas naturales, cosas virtuales en el sentido de inmateriales, inmunes a la idea de soberanía, no a una idea reinventada de soberanía, a la soberanía tal como ya la conocemos. Hay un elemento inmenso de manija en estas cosas. Era inmensa la manija en el 96. Es inmensa la manija todavía. Seguimos pensando que Internet existe en el aire, fluctuando alrededor de nosotros. Seguimos imaginando que necesitamos categorías siempre eminentemente nuevas para entenderlo, para que nos sea asequible, legalmente inteligible. Si bien digo que no me interesa esta literalidad, en algunos puntos sí me interesa que comparemos estas declaraciones, sobre todo sus partes en rojo, para efecto, puestas en rojo por efecto de visual, operático, gracias.
Y estas declaraciones de la gerenta de comunicaciones de Uber en ese entonces, la argentina Soledad Lago Rodríguez, explicó que Uber, esto fue en el año 2016, la declaración de la ciberindependencia de Davos fue en el año 96, 20 años después de tener a un tipo que nos habla de una soberanía inmaterial, de una nueva soberanía, de cuerpos que son no asequibles para nuestros términos, etcétera, etcétera. Se nos propone a los porteños que Uber opera como intermediario entre usuarios que requieren un servicio de traslado y socios que se conectan para brindar ese servicio. Y debido a esto no se solicita licencia de conductor profesional, pim pum pam. Por ser una plataforma innovadora, sin una definición establecida, dice la persona cuyo trabajo es proponernos esta idea, no porque es mala, porque para eso se le paga un salario a fin de mes, suelen generarse múltiples interpretaciones. Por ejemplo, la que te propongo yo, la que propone ella en el texto que sigue. No existe hoy en Argentina una normativa que contemple un servicio como el de Uber, y es parte de nuestro desafío y compromiso trabajar junto a las autoridades en encontrar un marco legal acorde a los nuevos modelos, keyword, palabra operativa, nuevos modelos de la economía colaborativa. Ahora bien, antes de seguir pinchando a la pobre Soledad Lago Rodríguez, ¿es el trabajo de la empresa trabajar colaborativamente con el gobierno para encontrar un marco legal? ¿Está para eso una empresa? Estas declaraciones pasan, las tomamos en serio, si nos tomamos 30 segundos para pensarlas, medio que nos arrancamos los pelos, usen Uber hasta que les explote el celular. Esto no es un argumento contra Uber, es un argumento para pensar seriamente en las empresas digitales, en nuestros gobiernos y en los órdenes legales que nos proponemos para todos, ellos y nosotros, y cómo los habitamos todos. ¿Es el trabajo de una empresa sentarse a proponer al gobierno democráticamente electo, independientemente de cómo nos llevemos con ese gobierno? ¿Para eso está la empresa? ¿Para eso está la gerenta de comunicaciones de una empresa? En este sentido, sigo para no hacer la de goma con otra femina, adelantó que si bien la empresa mantuvo varias reuniones con el gobierno porteño para analizar propuestas específicas de adecuación a normativas vigentes, no lograron llegar a un acuerdo sobre el cómo, ya que lo existente en materia regulatoria, esto es una cita textual, lo existente en materia regulatoria no comprende un servicio innovador, como el que ellos ofrecen. Sin embargo, indicó la gerente, el equipo de Uber sigue disponible para continuar el diálogo, mientras avanzamos con la llegada. Es decir, ¿cuántas maneras hay? Perdón la vulgaridad a todos, pero es tarde y estamos todos hasta las manos. ¿Cuántas maneras hay de decir, me importa una mierda lo que diga la ley? Pocas. En realidad hay un montón, pero acá fueron muy pocas. Podemos, quizás yo uso Uber todos los días. Esto no es un problema con Uber, no es un problema personal con Uber. Lo que me produce un poco de urgencia a la hora de pensar en estas empresas y en estas tecnologías, en términos estrictamente legales, es cómo esta imaginación de que esto es inherentemente nuevo, nutrida por personas jurídicas y personas físicas, cuyo trabajo es nutrir esa imaginación, obtura la posibilidad de decir, che, paremos un momento, esto es otra cosa. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta por acá? Hay una pregunta en el Zoom. ¿Alguna pregunta en persona? Están todos tiesos. ¿Querés tomar? Está muy interesante. No lo quememos. Anulo Mufa. Tomamos la pregunta. Renato, ¿querés? ¿Es una pregunta o un comentario para extender? No, creo que es simplemente estar de acuerdo con lo que estás diciendo, me parece muy bien y creo que es el mismo caso que sucede o ha sucedido ya desde hace tiempo en varios países, de hecho, con los aplicativos de entrega a domicilio de comida. Ellos dicen, nosotros somos intermediarios entre los que quieren comer, los restaurantes y los que hacen el delivery, y por lo tanto no tenemos que cumplir las regulaciones laborales, por ejemplo, porque no son nuestros empleados los que hacen delivery, así que no les tenemos que pagar ni la bicicleta ni seguro de salud si los atropellan o si se enferman, ese tipo de cosas, ¿no? Me parece que el argumento de somos intermediarios, así como es un algoritmo, no somos nosotros, viene muy bien para deslindar las responsabilidades. Y por otro lado, como también sugería por el chat, es más o menos lo que están haciendo ahora las empresas con la regulación de la inteligencia artificial. Antes era la autorregulación con las redes sociales, nadie sabía cómo regularlas, así que dijeron, sobre todo en Estados Unidos,
bueno, que se regulen ellas solas con códigos de ética, pero como eso ya se acabó y las empresas han visto, bueno, nos conviene participar en la regulación y aunque sea influir un poco, a dejar que los legisladores nos arruinen el negocio y puede que lo regulen mal o de manera que no nos convenga, ¿no? Eso era todo. Sí, no, gracias por la Gracias. intervención. Me recuerda también hace poco hubo una discusión. Hago un comentario, dos comentarios con respecto a lo que decís, gracias por esta intervención. Hace poco, creo que fue en Estados Unidos, hubo todo un debate acerca del rol de Instagram en la vida de los jóvenes. Y Instagram, todos sabemos lo que es, amén de ser una empresa, es una red social. Y si mal no recuerdo, algunos directivos de la empresa dijeron, en línea con lo que está diciendo Renato, dijeron, por supuesto, tenemos que imaginar entre todos cómo hacer para que el uso de Instagram sea compatible con la juventud, etcétera, etcétera. Y esa intervención ipso facto neutraliza la posibilidad de que la pregunta efectiva que haya que hacerse sea si Instagram debería siquiera estar ahí. Quizá la respuesta es sí. No es un argumento contra Instagram. Lo que digo es, estas empresas pagan a lobistas para... Tengo que declarar no conflicto de intereses, una multiplicación de intereses. Yo soy hijo de lobista. Hola. Así que, sé de qué hablo en este sentido. Se le paga a lobistas para producir estos argumentos y para neutralizar posibles... O sea, por ahí la pregunta operativa es, ¿deberíamos tener Instagram para los adolescentes? ¿Deberíamos permitirlo? Que la empresa tome que lidere el proceso de hacer una pregunta al respecto, la empresa está buscando sus intereses, obtura la posibilidad, porque la empresa ya se está metiendo en la discusión, se cierra la conversación, me estoy saliendo de la pantalla, con respecto a el tipo de pregunta que se puede hacer. Hay un comentario, ya que estamos hablando entre abogados, bueno, yo estoy muy infiltrado, pero para quienes son abogados en esta conversación, hubo un argumento finísimo al respecto y muy astuto de las Cortes en Argentina sobre el conflicto de Uber en su momento. En el conflicto en Argentina, y esto es jurisdicción dependiente porque no sé cómo funciona la legislación en otros países. Uber en Argentina, como en tantos otros países, se desdibujó, como veníamos diciendo, se salió de la conversación como empresa, sacando sus intereses de la ecuación, diciendo yo soy lo mismo que dice Renato, que dijo en otros países, soy intermediaria. Soy como, en algunos casos se compararon explícitamente con Mercado Libre. Yo pongo un producto al precio que quiero, la gente lo compra, lo quiere, lo compra, punto. El argumento de las Cortes fue particularmente sofisticado porque lo que dijeron, sí, en la legislación argentina se permiten los contratos entre privados, yo puedo acordar un contrato privado con Pilar, y mientras a cada uno estemos en sano juicio, pim pum pam, y nos sirva el intercambio, está todo perfecto. Ahora, lo que Uber omite, y por eso me parece importante no sancionar a la empresa, porque siempre pensar críticamente en la empresa, lo que Uber omite al decir eso, dicen las Cortes, es que Uber determina probablemente el factor más importante de cualquier relación entre dos privados. ¿Qué determina Uber cuando ustedes se toman un Uber? El valor. El valor. Por eso... Uber no, sus algoritmos. Bueno, sus algoritmos, gracias por eso, sus algoritmos determinan el valor. Pero en ese torrente, hablando de imaginación de frontera, en esa idea de que se viene lo nuevo y que vamos a poder elegir y toda esa idea tecnosolucionista, nos olvidamos que en realidad uno no elige mucho. O sea, Uber te da un precio y un auto, ¿lo tomás o no lo tomás? O sea, la elección es la elección del rehén. O te quedás o te vas. Pero no es la elección de, a ver, quiero un auto púrpura que me cobre menos. Esa elección no existe. Ese fue uno de los argumentos más importantes, ya que hablamos entre abogados o gente que le interesa el derecho, por frustrante que sea para todos los que usamos Uber. No podía la empresa desdibujarse por detrás, gracias por la manito Renato, va una en carne y hueso, no podía Uber desdibujarse de esa relación porque el factor más importante de ese contrato celebrado en el instante en el que uno acepta es precisamente el precio de la transacción sobre el que ninguna parte puede en efecto decir nada. ¿Estamos hasta acá? ¿En persona y en virtual? Bueno, sigo. En esta imaginación de frontera, tengamos en el fondo de nuestras mentes esta idea del ciberespacio, sin soberanía, sin lugares, sin jurisdicciones y sin bordes, que nadie promueve por ahí activamente, pero que es una intuición de todas las capas medias en general, sobre todo las capas medias urbanas.
es que cuando llega Uber a la Argentina, cuando se ponen a tratar de encontrarlo, no sé si recuerdan los allanamientos en Alem, al 700, en La Torre, televisado, fue todo bastante operático. De ahí salen estas declaraciones de ese día. Uber Internacional es una sociedad extranjera que no registra actividad en el país. No tiene empleados, no tiene oficinas, no tiene libros comerciales, no tiene libros laborales. En su momento inició el trámite ante la IGJ, pero finalmente desistió, por lo que no ha iniciado actividades en Argentina. Estas declaraciones sostenían la idea de que en efecto Uber era inmaterial. Uber nos rodeaba como nos rodea hoy la niebla en Buenos Aires, y no había manera de sacárselo de encima para los que se lo querían sacar de encima, y los que lo querían en efecto celebraban que no había manera de que la política interfiriese, más allá de que uno esté de acuerdo o no, para quienes queríamos Uber, se celebraba que no había manera de que la política interfiriese. Este argumento era fundamentalmente falaz. No es que Uber es inmaterial, no es que Uber no existe como cosa física. Uber es perfectamente material, tan material como las 6 x 7 que estamos en este cuarto, adentro de esta sala, solamente que sus data centers estaban fuera de jurisdicción argentina. El data center es como un gran hangar hecho de metales y de cajoneras gigantes que albergan datos por los que circulan haces de luz que viajan a través de cables, metidos en una jurisdicción y en general protegidos por paredes de 3 pies gruesas de concreto. Así de materiales son los datos y así de lejanos era nuestra jurisdicción. En particular, en ese momento, estaban en Phoenix, San José y Washington, D.C., y este edificio inmensamente conspicuo, soberbiamente conspicuo, está en Mission Valley, en California. Así de física es Uber, ahí está. Así de material es el ciberespacio. Chicos, es una empresa. Es una pared vidriada, tocas la puerta y un tipo en la puerta que te abre, etcétera, etcétera, etcétera. Así de material es esa empresa. Así de material es lo que se esconde detrás de esa imaginación de frontera. No existe esa imaginación de algoritmos, no existe esos precios de mercado, esa idea de eficiencia fluctuante, sin datos escritos materialmente guardados en algún lugar, lejos nuestro. Mismo las patentes están bajadas a papel. Están en papel guardadas en algún lugar, pero aún si fueran solamente virtuales, están escritas en un idioma que existe, inscritas sobre metales electrónicamente. ¿Por qué importa esto? Uno, para cuando pensamos en empresas, de qué modo las pensamos, dónde las pensamos y cómo empezamos a entender esas relaciones de las empresas con otros actores. Por ejemplo, jurisdicciones. Una cosa es dispersar mis data centers por el mundo para que ustedes no los encuentren o para que ustedes no los puedan cruzar, y otra cosa es que los datos sean inmateriales. Son proposiciones sustantivamente diferentes. Ahora, lo que sostiene esa imaginación de frontera es en realidad bastante difícil de desbaratar. Ahora vamos a ver ejemplos un poco más complejos, porque se agarra de una expectativa de tecnosolucionismo. Hago una pequeña digresión. Los antropólogos llamamos a esto tecnosolucionismo. Es decir, la idea fundamentalmente desarrollista, modernista y ansiosa de progreso, de que a los problemas económicos, políticos, éticos, culturales, etcétera, etcétera, se los soluciona con tecnología. Los antropólogos, sociólogos y esas disciplinas tienden a desafiar esa premisa diciendo la tecnología en realidad tiende a reconfigurar esos problemas, no a resolverlos, y a encastrarlos en capas de código de más difícil acceso, pero igual de problemáticas. No es el día hoy para tener esta conversación porque es larguísima, pero lo que me interesa de eso es rescatar el hecho de que ese tecnosolucionismo, esa idea de que la tecnología nos va a salvar, sostiene cómo nos relacionamos con esos materiales y cómo, a pesar de saber que esos data centers existen, que la nube es, que la nube es en efecto una computadora que simplemente está lejos de mí. O sea, lo que hace algo la nube, cuando el celular les pregunta, ¿querés guardar esto en la nube? En efecto se está preguntando, ¿querés guardar esto en la computadora de otra persona? Una persona jurídica, pero una persona. Así de material, esa frontera, no estamos en el ciberespacio, estamos en el espacio que ya conocemos. El que conocimos siempre, aburrido, material, se oxida, sufre los materiales, etcétera, etcétera. Perdón que me salté, pero quiero volver acá un momento.
Esos data centers, esta imagen ya la puse de vicio porque me divirtió cuando la estudiábamos con mis alumnos en Cambridge y en Manchester. Tan materiales son esos data centers que esto es una mina abandonada en Noruega que el país promocionaba estas minas abandonadas por el frío estable que hace ahí adentro de esas minas, para que esos servidores de datos no se recalienten. Porque este ciberespacio es divino y es virtual hasta que levanta temperatura y explota. Así de físico es. Y lo tienen metido, eso es un data center real. Esto de acá es otro data center real en Chicago, en el Distrito Industrial de Chicago. Este edificio era una imprenta. Las imprentas creo que ya ni yo me acuerdo de las imprentas, pero para los que vieron alguna vez una imprenta, con las máquinas esas pesadísimas para imprimir, bueno, para imprimir es una imprenta, para eso está, y tenía esos, ¿cómo se llaman los ascensores industriales? Montacargas. Montacargas, muchas gracias. Montacargas inmensos que fueron ahora deshabilitados y tenía esos pisos de madera gruesísima que soportan el peso de la tierra. Toda esa empresa, ahora desmantelada, quedó un edificio así vacío y entonces por donde estaban los montacargas pasan ahora los cables que llevan las selfies que nos sacamos nosotros. Por esos agujeros de los montacargas. Sobre esos pisos diseñados para resistir el peso del planeta Tierra, descansan ahora las filas y filas y filas de servidores guardando esas selfies. Y todo el suministro electrónico de este edificio viene dado por la Universidad por la ciudad de Chicago, y este edificio solo, hablando de materialidad, es el segundo consumidor de electricidad más grande de la ciudad de Chicago. Así de materiales son estas cosas. Entonces, ¿por qué estoy hablando de todas estas cosas cuando estamos hablando de empresas y cuando estamos hablando de esta imaginación de frontera? Uno, dejamos atrás la materialidad, Magoya dejamos atrás la materialidad. Y si para abogados en particular esto importa, porque pensar en materialidades implica pensar en cuerpos humanos, cuerpos de cosas, las propiedades de las cosas, de qué lado de los bordes está una cosa u otra. Cuando se trató de frenar a Uber en Buenos Aires, para quienes se acuerden del conflicto, una jueza de la ciudad autónoma, jurisdicción de Buenos Aires, dijo que se debía prohibir a Uber para todo el territorio de la ciudad de Buenos Aires. Esto no tiene nada sorprendente porque era una jueza de la ciudad de Buenos Aires pronunciándose sobre su jurisdicción. El ENACOM le contestó, políticamente no hay nada que objetar, jurídicamente nos lo vamos a meter, tecnológicamente esto es imposible. No porque Uber es inmaterial, porque la ciudad y la jurisdicción siguiente, PBA, Provincia de Buenos Aires, perdón, capaz que empieza casi 1000 años y yo estoy hablando como si no supiera. Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires están totalmente integradas infraestructuralmente y no podés sacarle el servicio a una sin sacárselo por lo menos a los que rodean la ciudad. Pero no porque Uber sea inmaterial, porque precisamente porque era tan material que esos materiales estaban encastrados de un lado y otro de la General Paz. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, para redondear un poco esta idea de los materiales, atarnos, pensar en la materialidad de estas cosas nos obliga necesariamente a pensar en jurisdicciones, en leyes, en contratos, en el óxido de los metales, en la temperatura de los data servers, en quién es responsable. Hay un contrato que firmó Facebook con la ciudad de Luleå en Suecia, garantizándose que si llega a frenarse el suministro de agua que enfría sus data servers, la ciudad lo tiene que indemnizar. Así, eso es un contrato, hablando de leyes. Así de materiales son estas empresas, así de importantes son estas materialidades para sostener la imaginación de que esa selfie existe en el aire. Segunda razón por la que todo esto importa, porque realmente tenemos que tener todos, no solo los que estudiamos Derecho o que hablamos con abogados, sino todos, una discusión sustantivamente más seria acerca de lo que pasa o no en esta frontera. ¿Por qué digo esto? Porque para sostener esa idea de lo nuevo, hace falta un trabajo lógico inmenso, que lo tenemos tan incorporado que ni siquiera nos damos cuenta. ¿Por qué digo esto? ¿Cuál es la diferencia entre, supongamos que me agarra a mí, supongamos que trabajo en una empresa privada, imagínense cuánto duro yo en una empresa privada. Me agarra el gerente de relaciones humanas, o como se llame ahora, tienen distintos nombres, se van poniendo de moda, y me dice, Juan, lamentablemente tu performance de las últimas semanas no fue satisfactoria. Si en los próximos 15 días esto no mejora, vamos a tener que rever ciertas decisiones. Y me mira de soslayo.
¿Cuál es la diferencia entre esto, la diferencia real? No, es tarde para todos. ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? ¿Cuál es? Uber. Tu rating de satisfacción se están cayendo. Hola Jimmy. Vamos que dice hola Jimmy. Vamos, me llamo Jimmy. Si no mejoras tu rating y si sigue estando a menos del 86%, vamos a tener que deshabilitarte para... ¿Cuál es la diferencia real? Ninguna. La diferencia es que uno me lo dice una persona de carne y hueso y otro me lo dice un algoritmo escrito por una persona de carne y hueso. Diseñado para que yo no vea a la persona de carne y hueso del otro lado. Acá no hay ninguna frontera, gente. La única frontera que hay acá es la que seguimos propagando nosotros, con esa intuición de novedad que seguimos sosteniendo, a pesar de que vemos exactamente que estamos hablando de cosas que no son nuevas. ¿Se entiende? ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta o comentario en la sala física, en la sala física o en la sala física dispersa, pero física también, material? ¿Alguna pregunta? ¿Quieren, perdón a los que están virtual, los que están en persona quieren hacer 5 minutos para ir al baño? 5 minutos exactos. ¿Era una pregunta o...? No. ¿Querés ir al baño? Sí. 5 minutos, perdonen los que están virtual, son 7:25 en Buenos Aires, nos vemos 7:30. Salgo de pantalla porque tengo sed. Había olvidado darte el agua. Sí, yo estaba dejando de sacar los brazos para ver con estas luces, está como el taxidermia metido acá. Lo que decís me recuerda ese algoritmo, ¿no? La neutralidad de la tecnología, la neutral, ¿no? Yo suelo empezar por alguna declaración de ese tipo, la idea de que la tecnología es neutral y el contrapunto de que no es necesariamente ni buena ni mala, pero no es neutral. O sea, cambia el mundo. Hay un nombre atrás que es neutral. ¿Cómo? Hay un nombre atrás que es neutral. Exacto, sí. Y uno puede decir que la interacción es deseable o no deseable, pero cambia cómo nos relacionamos. Entonces, ¿estás en el máster también? No, yo soy abogado, pero vine acá de colado. Para eso está, no, para eso está. Es una lástima. O sea, ¿cuánta gente hay pedido? Yo ahí en Santiago. Hay 25 años. ¿25? En Uruguay. Claro, sí, esa gente a la que va a estar en persona. Ahí está. Segundo año consecutivo que bueno, que la participación online es bastante más. Ahora sí, bueno, lo grito de nuevo para que quede grabado, que siga el entusiasmo, que esto no termina. Pero ahora sí quiero que nos ocupemos de la tercera y probablemente de algún modo la más compleja idea que quería que retuviésemos hoy. ¿Qué es esta intuición de mercado? Se construye de algún modo teniendo en cuenta las dos anteriores, es decir, habíamos hablado de esto que parecía prácticamente obvio, pero que sin embargo es crucial remarcar, pensar activamente en que no existen estas tecnologías digitales, sean plataformas, sean las que sean, inteligencia artificial, sean las que sean, sin empresas detrás. Decíamos, esto no es malo, simplemente requiere, no es malo ni las empresas son malas, lo que requiere es que pensemos en la división ética, obvia, de que una cosa son los intereses de la empresa y otra cosa son nuestras imaginaciones sobre lo que es o no político y lo que está o no bien. Después dijimos también que está esta imaginación de frontera, propagada por las propias empresas, por buenas razones, apuntalada por la imaginación en general de las capas, sobre todo de las capas urbanas, de las capas medias, que tienden a imaginar sus problemas, que tienden a imaginar la solución a sus problemas en clave tecnológica. Y estamos entonces entrando hacia esta última, que es, como decía, es un poco la más compleja, que es esta intuición de mercado que tenemos todos por vivir en sociedades más menos capitalistas. Uso la palabra capitalistas en el sentido eminentemente descriptivo. No más que eso. No entramos en ese debate ahora porque no es el momento y no es el lugar. Y tampoco estamos para eso. ¿A qué voy con esto? A que todos tenemos, más o menos, una intuición general del mercado como orden general de las cosas. Todos, yo también, y no significa más que nunca que esto esté mal. Significa que pensar en términos del mercado nos hace más propensos a entender ciertas relaciones de modo más automático en términos de mercado, cuando podríamos quizá entenderlas de otra manera. ¿Y por qué importa esto?
Porque si las entendiésemos de esa otra manera, si introduciésemos una cuña entre esa cosa que vemos que hace la tecnología y esa imaginación que es casi irreflexiva ya para nosotros, quizás se abrirían preguntas interesantes para los abogados, para los economistas, para los antropólogos, para quien sea. Esto lo ilustro en un ejemplo en la próxima diapositiva, pero para describirlo un poco más, en términos un poco áridos. ¿Qué es esta intuición de mercado? Esa idea que tenemos nosotros distribuida, seamos o no economistas, sobre lo que es eficaz, sobre lo que es eficiente, sobre ideas de demanda, ideas de oferta, ideas de la regulación y de las fuerzas de los mercados, ideas del individuo, que son también de corte legal, porque en la legalidad también hay una imaginación de lo que es un individuo y los límites de ese individuo, o no, de las fuerzas de mercado como fuerzas inmanentes, es decir, como fuerzas, pelearse contra la fuerza de mercado es como pelearse contra la fuerza de gravedad, te puede joder o no te puede no joder, pero están y son así. Esa es la imaginación, esa es la intuición que digo que compartimos. De nuevo, ¿por qué importa esto y por qué debería importarnos en una discusión sobre derecho y tecnologías digitales? Este estudio fenomenal, hecho por dos investigadores, Tim Hwang y Madeleine Claire Elish, de Arizona State en Estados Unidos, que la publicaron después en esta revista para hacerla de diseminación un poco más amena, se llama ¿cómo decir mirage en español? ¿Cómo si lo que ves en un desierto que es como que ves agua por el... Un espejismo. El espejismo, gracias, a full con el team presencial. Les debo, son 6, les debo la vida. El espejismo del mercado. Y seguimos también con las maneras astutas, las maneras arteras, sería la mejor traducción de Disingenious, en las que Uber se esconde detrás de su algoritmo. Después de esta presentación, miren los de Uber y me pegan una sacudida que no hablo nunca más. Pero bueno, dicen entonces Tim y Madeleine que el problema con Uber y otras economías colaborativas es que economías colaborativas, en comillas, insidiosas, a propósito, de los autores propios, no las puse yo, es que la experiencia de estas aplicaciones refleja fielmente un mercado. La palabra operativa acá es refleja versus es. ¿Por qué importa esto? Porque Uber conecta conductores con pasajeros con un precio fluctuante que parece, palabra operativa, correlacionarse con la demanda. La aplicación parece, bueno, ya la estoy haciendo de goma, un mercado y grazna como un mercado. Esto viene de, para los que están en inglés, bueno, si se mueve como un pato y va a quedar como un pato, es un pato. Pero empresas como Uber y Lyft simplemente adoptan tropos de mercado. Capturan la imaginación que tenemos nosotros de cómo funciona un mercado. La interfaz del usuario de las aplicaciones sugiere una realidad que no existe en la práctica. ¿Y por qué están diciendo esto? Por esto. Perdón que la cita es un poco larga, pero vale la pena tomarla textual porque es la fineza del lenguaje hace también al argumento en este caso particular. En un mercado real, en el mercado en el que pensamos todos nosotros, no economistas, cuando se nos dice mercado, la cosa que imaginamos, la oferta responde directamente a las presiones de la demanda. Es decir, la gente quiere más frutillas, sube el precio de las frutillas, teóricamente habría más oferentes de frutillas, etcétera, etcétera, etcétera. En Uber, en cambio, la oferta de conductores se moviliza para satisfacer la demanda prevista de pasajeros, como mediante un aumento repentino de los precios. Los conductores, esto pregúntenselo si alguien es conductora o conductor de Uber o si sabe de alguien que lo es, ven zonas de aumento, el surge pricing, que presuntamente reflejan la demanda de viajes en diferentes partes de la ciudad en un momento dado. Si bien así es como lo plantea la empresa, en realidad no es así en la práctica. Según sus patentes, hablando de la pila de patentes que tiene Uber guardada en algún cajón en algún lado, Uber genera un aumento basado en la demanda proyectada de los pasajeros en momentos futuros. ¿Qué está diciendo esto? Que para hoy, en el momento hoy, por ejemplo, esos algoritmos están proyectando la demanda de un viernes a la noche. De este viernes a la noche. Este viernes a la noche, perdón que diga una pavada, no existe todavía. Es decir, el mercado de viajes del viernes 14 a la noche no existe en el mundo real porque todavía no es viernes a la noche. ¿Se entiende esto que voy diciendo? Lo que hace Uber es, basado en información del pasado, proyectar, construir una idea virtual de relaciones que van a existir, que pueden o no ser en efecto las reales, pero los precios que vamos a ver están basados en lo que la empresa dijo que iba a hacer versus en lo que es. ¿Se entiende esta distinción?
Esta distinción, que parece de una preciosidad insoportable, es la diferencia precisamente en entre lo que es el efecto del mercado y lo que es una empresa maximizando sus ganancias en una transacción que sabe que nosotros no podemos ver. De hecho, Uber no había descubierto que parte del algoritmo detectaba el porcentaje de batería del teléfono y la aumentaba en base a... ¿No sabías? No. Por si alguien no lo escuchó en la sala de Zoom, ¿cómo te llamas? Mauro. Mauro, ¿te ganas de gritar? No me recuerdo si es la aplicación Uber o alguna de esas índole. No, para atrás. ¿Quieres venir a gritar acá? Es que- ¿Funciona? Sí, creo que sí. ¿Están escuchando a Mauro en la sala? Sí. 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 Gracias, Andrea. Mauro, dale. Si mal no recuerdo si es Uber o alguna otra aplicación de este estilo, habían detectado que entre tantos permisos que uno le da permiso para leer la cantidad de batería que le queda disponible al dispositivo móvil y en base a eso el algoritmo aumentaba los precios porque era un momento de necesidad. Podemos, por supuesto, supongamos que somos abogados del diablo y un poco insufribles y bastante crueles, podríamos, por ejemplo, decir que nuestra falta de batería sería elegible como urgencia, porque estamos en las 10 de última, y que entonces Uber por eso capture esa urgencia como un exceso de demanda, pero esto es realmente ponerse las botas demasiado profundo, porque la realidad es que si es un viernes a las 2 de la tarde en San José e Independencia, Ciudad de Buenos Aires, no está pasando nada en San José e Independencia un viernes a las 2 de la tarde en San José de Buenos Aires. Lo que está pasando es que tengo poca batería. No hay razones de mercado estructurales, mañana la computadora, no hay razones de mercado estructurales para que me suba la aplicación de precios. ¿Se entiende? Pero igual, estaría mirando tu electricidad antes. ¿Cómo? No estás mirando cuán elástico sos. Está mirando cuán elástico soy, para los que no escucharon en el Zoom. Sí, está mirando cuán elástico soy, es decir, cuán, en castellano antiguo, cuán flexible soy o cuánto margen de acción tengo dada la situación. Pero la pregunta ¿es eso un precio de mercado? Esa es la pregunta. La pregunta operativa está en la última oración. Vemos lo que el sistema espera o considera que sea el estado del mercado y no el mercado en sí. Que yo después lo tome o no lo tome, obtura la pregunta porque ya lo tomé. Ya hice ese precio, un precio de mercado porque lo tomé. Ahora, la pregunta operativa acá, la pregunta grande acá, cuando hablamos de esa intuición de mercado, es que como tendemos a pensar en términos de oferta y demanda, todos, orgánicamente, en ese pensar, obturamos estas distancias que estos investigadores están tratando de abrir, de decir, che, esto no es un precio de mercado, esto es otra cosa. Esto es un precio de rehenes. La empresa te lo da, vos lo tomás o no lo tomás, pero no es que estás... ¿Cuál es el mercado de viajes de Uber por afuera de Uber? Bueno, ninguno, no existe, porque está dentro de Uber encerrado por 700 patentes. Perdón. El pricing, lo que se llama pricing dinámico, o estos modelos que determinan distintos precios según las ganas que tenga uno de consumir cierto servicio, están ya por un montón de industrias, no solamente por Uber, están en un montón de tecnologías. Perdón, antes de que siga, Renato, querías hacer un comentario. Sí, gracias. Justo creo que es lo que vas a decir un poco más ahora con lo de las aerolíneas, pero relacionado con lo que dijeron en sala, con la subida de los precios de Uber, hace estos meses, en este mes último creo, puede que hayan leído, no recuerdo si era McDonald's o Burger King, también anunciaron o que estaban pensando en la idea de que los precios dependieran vamos a decirlo crudamente, de la urgencia, ¿no? Entonces, en horas de almuerzo, cuando todo el mundo quiere almorzar y todo el mundo hace pedidos, pues iban a subir los precios de las hamburguesas o del pollo, lo que sea. Y entonces, claro, todo el mundo reclamó y se indignó, sobre todo porque era comida rápida, que es lo último relativamente barato. Y luego, días después, un poco como lo que vas a decir ahora, dijeron, no es una subida de precios, es poner precios de manera dinámica. Claro, puede subir cuando aumente la demanda en hora de almuerzo, pero si pides a las 5 de la tarde que nadie está pidiendo, también puede que el algoritmo baje el precio, ¿no? Entonces, también te conviene. Eso era lo que quería decir. Dale. No, gracias por esa aclaración. Los precios dinámicos son un bicho bastante interesante para que hay poco tiempo en este momento. Como lo usan las aerolíneas en general, lo explico por si no, por ahí no todo el mundo lo sabe, las aerolíneas basan sus modelos de precios según temporada. Para sorpresa de nadie, viajar en Navidad es más caro, o viajar en el medio de la semana es más barato.
Pero esos modelos en general a veces son distintos porque tienden a depender de una cosa más inteligible como una demanda real. Tienden a depender de gente en efecto queriendo viajar, no solamente del hecho de que Navidad es todos los años más cara, porque más gente viaja, sino del hecho de que por ahí hoy nadie busca un viaje, quiero vender alguno, entonces bajo los precios. Eso se asemeja más literalmente a la idea de un precio de mercado. Pero la pregunta, o sea, lo que trato ahora es introducir esa cuña en el sentido de decir, necesita que más que teorizarlas de modo más complejo, necesita estas cosas que las miremos con un, digamos, como le digo a mis alumnos cuando doy estas clases, mirarlas a través del espejo. Salirnos de estas relaciones por un momento y decir, ¿es esto realmente un mercado? ¿O es o a la empresa le sirve que yo entienda que esto es un mercado? Porque las fuerzas de mercado son impersonales, es como que a la empresa le interese que yo entienda que esto es la gravedad o la niebla de hoy, digamos, ¿no? Pero digamos, el takeaway, por decirlo, perdón, por hablar un poco en inglés, la parte operativa de esta afirmación es decir, ¿cómo hacemos para separar esa intuición de lo que un mercado es de acciones un poco más cínicas de una empresa o de otro operador económico a la hora de separar y adjudicar éticamente cómo nos relacionamos entre nosotros? Perdón, hay una aplicación que no recuerdo el nombre que sí te permite negociar el precio con el conductor, ¿cómo? Sí, no, mira, no había. Sí. De autos, de conductores Sí, de autos. de conductores de autos. Existen lugares en los que los taxis negocian los precios con los pasajeros. Volviendo a esta idea de decir, Digo, podría no existir este algoritmo y las 7.000 patentes para que realmente se fije el precio en el mercado. me encanta que establecimos que son 7.000. Cada vez son más. Es decir, como dice, ¿cómo es tu nombre? Eugenia. Eugenia, como dice Eugenia, para los que por ahí están en Zoom y no escucharon, estas tecnologías podrían proponer otra manera de pricing. Por ejemplo, que conductor y pasajero se pongan de acuerdo. En efecto, sí. En efecto, que no lo hagan, por ahí también hace la pregunta así, bueno, ¿es esto porque son...? ¿Cuál es el modelo de negocio? Claro. Detrás de eso. Y ahí entonces, para hablar de modelo de negocio, estamos hablando de empresas. Ahí es donde quiero llegar. A esa que ahora a todos nos parece obvio, y celebro que nos parezca obvio, y que no nos parezca obvio hasta el fin de nuestros días, pero estamos hablando de modelos de negocios, no estamos hablando de fuerzas de mercado. Ahí está la cuña, en esta conversación que acaba de suceder. Está todo bien con los negocios, está todo bien con los mercados, está fenomenalmente bien marcar las diferencias entre lo que es un mercado, como entendemos a la gravedad, y lo que es un negocio maximizando sus intereses. Nos encontramos en estos análisis en general, nos encontramos con otra dificultad más insidiosa todavía, que tiene que ver que tendemos a pensarnos nosotros, entre nosotros y a nosotros, habiendo hecho la salvedad de estar en nuestro sano juicio, mayores de edad, pim pum pam, tendemos a imaginarnos, en general porque nuestras disciplinas nos lo requieren, como individuos capaces de entender siempre las circunstancias de aquello que nos afecta y cómo nos afecta, etcétera, etcétera. Como individuos completa y perfectamente informados, etcétera. Y esto es crucial porque ciertas disciplinas también lo requieren. Es decir, si yo firmo un contrato y no estoy visiblemente impedido o a conocimiento de nadie impedido y soy mayor de edad, lo que firmé ese contrato vale, aun si yo en mi foro interno no entendía qué era aquello que estaba firmando. Si firmé diciendo que lo entendía, habiendo firmado, neutralizo los términos, o sea, neutralizo las circunstancias de no haberlo en efecto entendido. ¿A dónde va todo esto? Esto que está acá en pantalla es una discusión que existió, quizá veo que hay gente asintiendo, quizá la recuerden cuando sucedió, se armó toda una especie de escándalo, porque era sobre Facebook, para salir un poco de Uber y criticar un poco a otros. Mark Zuckerberg dijo que a la gente que le había subido, esto fue en el auge de los debates de la privacidad y de las cosas que subimos a Facebook, a Instagram, donde Mark Zuckerberg habló, describió a las personas que subían todo tipo de información, indiscriminadamente, de sus vidas privadas a la compañía. Yo lo traduje de manera más cortejo, malditos idiotas, pero dumb fucks es incluso un poco más fuerte que ser un idiota. La conversación está así traducida, esta conversación es una transcripción literal del script legal. Zuckerberg le dice a su amigo, cuyo nombre fue editado, no lo edité yo, ya venía editado, nadie lo sabe, bueno, alguien lo sabe, pero yo no. Si alguna vez necesitas información sobre alguien en Harvard, pedime. Tengo más de 1000 correos electrónicos, imágenes, direcciones, redes sociales y un montón de cosas que según nuestras leyes y presuntamente las de Estados Unidos, califican como información privada. Y por ser privada, protegida por un andamiaje legal que la hace mía y no de otra persona.
y que me da derechos sobre esa información. ¿Cuál es el problema? El amigo le dice, ¿pero cómo lo hiciste? Y yo creo que dice, la gente lo mandó, no sé, porque confiar en mí son medio tarados. Perdón por la traducción lunfarda, pero para hablar un poco más orgánicamente. Amén de que nos escandalice o nos parezca frustrante esta interacción, parte de los problemas que enfrentamos cuando pensamos en estas tecnologías es que están diseñadas sobre la premisa cínica, palabra operativa cínica en general, están diseñadas con el cinismo de que saben que nosotros no entendemos aquello a lo que estamos asintiendo. Es decir, pero esto no es, como dicen los que estudian tecnología, no es un bug, no es un cable que salió mal. Están diseñadas a propósito así. Porque saben que ninguno de nosotros, no es solo que no tenemos tiempo, estamos tan acostumbrados a la conveniencia y a la celeridad, que nadie de nosotros jamás leyó los términos y condiciones de nada. Déjame acceder y quiero que me digas lo que me tenés que dar. De hecho, los términos y condiciones están diseñados para que nadie lo lea. Perfecto. O sea, incluso, a ver, con la última actualización de los términos y condiciones de Instagram, para llegar hasta el final, vos tenés que abrir varias pestañas, a lo que lo haces desde el celular y es chino, con lo cual el diseño per se de las empresas que trabajan con tecnología tiene que ver con complicarla. Tiene que, gracias. ¿Tu nombre? María Eugenia. Como dijo María Eugenia, ¿escucharon en la sala? Sí, exacto. Porque si no, no repetía. Exacto. Es decir, estos términos y condiciones, pero no solo los términos y condiciones, las tecnologías y la manera de estas empresas de relacionarse con nosotros como consumidores, pero ya que hablamos en términos de derecho como ciudadanos, habientes, como derechohabientes, ciudadanos de, estoy cansado, chicos, como ciudadanos derechohabientes, es a través de ese cinismo. Es decir, están diseñadas tal que saben que estamos tan acostumbrados a la celeridad, somos tan cholulos que con tal de subir una foto estamos regalando los datos, etc. Sí, es como un contrato de adhesión, como habíamos hablado. Sí, es un contrato de adhesión, pero los problemas de esto es que después cuando te vas a quejar, vos firmaste. ¿Por qué es un problema esto? ¿Cómo? No, y encima probablemente tengas que recabar una jurisdicción extraña. Es que tiene jurisdicción en Estados Unidos. Pero ponerle incluso que sea una empresa argentina, digamos. ¿Cuál es el problema de esto? Que nosotros, hay una doble conciencia que sabemos que no sabemos, pero estamos firmando como si supiésemos, y después estas relaciones se hacen legalmente operativas sobre la premisa de que firmamos como si hubiésemos sabido. ¿Se entiende? Sabido aquello que sabíamos que no sabíamos. Y este estudio es un poco viejo, perdón, un poco viejo. Estoy en una era de la novedad y hablando de fronteras, 2018 me parece viejo, así de quemado estoy. En el año 2018 salió este estudio, una exploración, digamos, de estos dos investigadores, Jonathan Obar y Jan Elderhish, la mayor mentira en Internet, ignorando las políticas de privacidad y los términos de servicio, donde hicieron básicamente, para hacerla corta, un experimento más o menos sintetizando lo que acabamos de decir acá. Es decir, agarraron 543 personas, inventaron una red social que se llamaba Name Drop, le pusieron ese nombre de verdad, y acá está, perdón, acá está, sí, acá está, esta era la página de llegada de este sitio. Lo inventaron, total, entonces esta red no existe. La inventaron y invitaron a 543 personas a sumarse a esta red. Como pueden ver, si miran la pantalla, no le quiero alejarme del marco para no salir, pero ven, abajo, como está siempre abajo, dice términos de servicio, y al lado, política de privacidad. Por supuesto, para sorpresa de nadie, descubrieron que nadie leía eso. ¿Cómo lo descubrieron? Agarraron dos cláusulas, primero los términos de servicio, para determinar si esta gente está... Esta gente, por supuesto, no sabía que esta plataforma no existía. Creían que estaban sumándose a una plataforma que producía contactos, era como una especie de LinkedIn Light, digamos, que producía contactos que podían llevar a empleo. Pusieron en la cláusula de cómo iban a usar los datos, lo tienen ahí en pantalla, perdón que lo dejé en inglés, pero quería dejarlo literal porque es como demasiado fuerte, que iban a compartir sus datos poco menos que con todo el planeta, y que no se hacían responsables de ningún uso que se hiciera de esos datos, incluyendo, por ejemplo, que en el futuro a esas personas se les negasen préstamos, hipotecas,
acceso a trabajos, que era irónico porque era una plataforma para encontrar trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y que iban a compartir los datos con la National Security Agency, chicos, esto es un montón, y otras agencias de Estados Unidos y de afuera. O sea, cualquier cosa. Pero esto no termina acá, porque después, la segunda cláusula era aún peor, porque decían en la cosa que la gente estaba aceptando, haciendo ese clic, que en accediendo a los términos de servicio, los participantes iban a ceder su primogénito a la empresa. Y que esta cláusula, perdón, lo digo, esto lo quiero leer porque era demasiado, por sobre cualquier pago monetario que el usuario haga a NameDrop, aceptando sus términos de servicio y en intercambio del servicio, todos los usuarios aceptan inmediatamente ceder su primogénito a la empresa Inc. Si el usuario todavía no tiene hijos, porque acá no te escapás ni siendo célibe, si el usuario todavía no tiene hijos, este acuerdo se va a aplicar hasta el año 2050. O sea, por el resto, básicamente, de la vida fértil de esta gente, porque si eran adultos en el 2018, bueno, 2050. Todos los individuos asignados a NameDrop, todos estos niños, automáticamente se convierten en la propiedad de la empresa. Por supuesto, esto era totalmente ridículo, era absolutamente insostenible legalmente, o sea, no hubiera sido ni siquiera enforceable, no hubiera sido ni siquiera ejecutable, así se dice. Así todo, encontraron que el 97% de las personas, para sorpresa de nadie, chicos, este era el paper, perdón que lo diga así, les dejo acá el título, si lo copian, este era el paper que todos estábamos esperando, alguien que científicamente nos dijera que absolutamente nadie lee estos términos y que esto es un problema. Que esto es un problema porque firmamos sin mirar, pero más allá de que firmemos sin mirar, el problema real acá, estructural, es otra vez cómo estas empresas se relacionan con nosotros. Y volvemos al lugar desde donde empezamos. Se desdibujan detrás de la tecnología, se desdibujan estas empresas detrás de esa idea de frontera, y se desdibujan detrás de estos cinismos, y esto también es una idea de esto que yo decía del mercado, porque al final, el individuo del mercado entiende lo que firma y no entiende lo que firma. Si firmaste sin saber, es tu culpa. No es culpa mía, por más que yo haya diseñado esto sabiendo que vos jamás lo ibas a leer. Porque ese individuo que firmó, en toda nuestra intuición y en el edificio legal de la mayoría de las naciones, el problema es que firmaste como si entendieses, y a menos que haya una excepción cabalmente hecha a por qué no entendías, casos de dificultad cognitiva o menor de edad, es básicamente insalvable el hecho de que ya firmaste una cosa así. Por eso, por fuera de este paper, y te juro que dejé el título porque era el paper, se lo mandé a mis colegas, era el que todos estábamos buscando, acá está. Bueno, por supuesto, lo que están viendo en pantalla, además me entusiasmé y lo seguí diciendo, pero ahora lo ven en pantalla, nadie se enteró que estaba siguiendo a su primogénito y toda esta gente hubiera tenido que seguir a su primer hijo si esto hubiera sido siquiera ejecutable. Entonces, ¿qué es lo que importa de esto? Todas estas últimas discusiones de los precios que parecen de mercado pero que en realidad no son, y la necesidad de introducir esta cuña, ya estamos terminando, gente, no se desesperen, tienen en común esa imaginación compartida entre nosotros, que le dan un sentido a esa idea de que se hace difícil siquiera pensar en esta cuña que estoy proponiendo entrar. Concretamente, ¿cómo nos relacionamos con esas empresas o cómo ellas se relacionan con nosotros si las empresas no parten desde lo que es el hecho de saber que nadie lee esas cosas, sino de lo que entendemos que es, que nos seguimos tratando entre todos como individuos, en completa posesión de sus facultades, bla, bla, bla. ¿Cómo hacer para relacionarnos con empresas que nos producen no precios de mercado, sino precios que saben que no son del mercado, pero que nosotros no tenemos los términos para distinguirlos de un precio de mercado? ¿Cómo generamos esas categorías cognitivas legales para separar esas conversaciones, para separar esas, no conversaciones, esas proposiciones? Sí. No, que pensaba que también hay que trabajar en la separación o en comprender que lo que uno está usando es un servicio. Exacto. No es una realidad del mundo per se, digamos, sino de ubicarse como consumidor de un bien o servicio, porque eso también cambia el enfoque. Exacto. O sea, yo no tengo Instagram porque todos tenemos Instagram porque es algo natural del entorno. Yo tengo Instagram porque estoy consumiendo un servicio de una empresa tecnológica, o sea. Exactamente. Y lo que nos lleva a una de las preguntas con las que inició esta conversación. Para ir redondeando, perdón, quiero ir ya recapitulando, les prometí que estábamos por terminar, quería dejar algunos minutos
algunos minutos pocos para preguntas. Bueno, no pocos, los que sean, yo tengo tiempo. Como decía María Eugenia, y como veníamos empezando diciendo hoy, en el fondo quizá la intervención que yo quería hacer en esta clase es un poco austera, adusta, quizá, definitivamente un poco aburrida, pero quizá la intervención más importante, cuando partimos de la base, de decir, no hay tecnología digital, no hay Open AI, no hay ChatGPT, no hay todo esto sin empresas. Empresas con direcciones, empresas con incentivos, empresas con intereses, que pueden superponerse con los míos. Capaz que yo trabajo para una de estas empresas. Capaz que la levanto en pala trabajando. Y está re bien. No es un argumento antiempresa. Es un argumento para separar y para pensar críticamente en esos incentivos, para pensar críticamente en esas relaciones comerciales. Como decía María Eugenia, no es una existencia inmanente, es un servicio que está sujeto a términos comerciales, que está sujeto a términos legales, sujeto a términos más complejos de definir, pero hay una ética también metida en el medio de qué es lo que tenemos derecho a esperar nosotros, de nosotros otros y de estas empresas, cuando nos relacionamos a través de estas empresas. ¿Queremos realmente una sociedad basada en la premisa de que si no te das cuenta y me subís todos los datos te jodés porque sos un pelotudo? Perdón el idioma, pero queremos que esa sea la disposición baseline, que partimos de ahí? Jodete porque firmaste. ¿Es esa una manera sana? Ya sabiendo un poco de la legalidad, porque la legalidad tampoco puede llegar tan lejos sin ser intrusiva, pero ¿es eso una manera sana de relacionarnos con empresas, entre nosotros, con gobiernos, sobre todo cuando las tecnologías estas median cada vez más cómo nos relacionamos con gobiernos? A ver, ya es sabido hoy, en estos días la policía en Estados Unidos compra los datos que no puede acceder por ley de privacidad, los compra en el mercado negro. Esos datos capturados por empresas a las que estamos todos suscritos presuntamente, como las que acabamos de mencionar. O sea, esto abre preguntas ya un poco más complejas, pero que tienen que partir de la base de que estamos hablando de empresas. Que hablar de tecnologías digitales no tiene sentido si no agarramos el texto, cambiamos tecnología digital por empresa y vemos qué da. Eso es, digamos, el takeaway crucial de estas tres ideas de hoy. Necesitamos realmente, como decía Soledad Lago Rodríguez, nuevas leyes para servicios innovadores. Necesitábamos que la provincia de Mendoza, que fue la primera en Argentina en regular, justo estamos hablando de eso en el recreo, en regular el servicio de Uber. Los lobistas de Uber hicieron aquello para lo que se les paga, y bien por ellos, los hago a tomar un café, porque hicieron bien, para eso se les paga, en persuadir a la provincia de Mendoza de que había que generar regulación para la empresa. Específica para la empresa. Por supuesto, quedó armado un cuadro legal tal que Uber cabía perfecto en el encuadre legal de la provincia. Pero entonces la pregunta es, ¿hacía falta eso? ¿Hace falta tener otras conversaciones? ¿Necesitamos necesariamente? O por ahí era lo que tenía que ser, pero era la empresa quien tenía que liderar esa conversación. ¿Cómo cabían los consumidores? Pero los consumidores es una categoría, ¿cómo cabía la ciudadanía? Hablando de derechohabientes. Porque los derechos del consumidor son más abstractos. O sea, existe la ley, el derecho del consumidor, pero la matriz del derecho al consumidor es la intuición de mercado de la que acabo de hablar. Se basan en cómo concebimos que nos relacionamos en el mercado. Hablemos de derechos de ciudadanías, de datos, etcétera, etcétera. Y para eso hace falta quizá una conversación más austera, dice el tipo que no para de gritar hace 2 horas, pero una conversación más sobria sobre qué de esto es realmente nuevo, sobre qué de esto es realmente inmaterial, flotante, ¿verdad? Y sobre qué de esto requiere por ahí una postura un poco más de esa Argentina vieja, de antes muerto que me tomen de vuelo. Con esto quiero terminar para que haya un poco de tiempo para preguntas. Quería dejar un poco más de tiempo, pero me cebé y no paré. Así que abro ahora el piso disperso materialmente, pero bien material de todos ustedes, y el piso de los 6 valientes. Pilar ya está valiente que ni cuenta. Pilar es la caballera general de la presentación, para los 5 valientes que lograron venir en persona. Si hay alguna pregunta, comentario, yo tengo tiempo. Ahí está Renato. Renato, ¿ya lo conocen? No. Sí, gracias. Sin ánimos de monopolizar la conversación, pero justamente con lo que acababas de lo que trata toda la charla, quería saber tu opinión sobre las criptomonedas y lo que estuvo de
para mí y para varios otros una moda bastante idiota de los NFTs que estuvo de moda un año, etcétera, o por ahí entre los ricachones que compraban, sobre todo, me imagino que viste estas imágenes exclusivas de los eh, chimpancés que tenían diferentes looks y que finalmente todo el mundo decía, pero igual me lo puedo bajar como un JPG y no me cuesta $1 millón, ¿no? Entonces, mi pregunta era, ¿qué opinabas en cuanto a que te parece que las criptomonedas sí corresponden a un mercado, aunque la gente no entienda necesariamente qué está comprando, y que los NFTs no? Porque es más o menos una especulación y una ficción que por moda la gente cae y gasta su dinero. Gracias. Gracias a vos. Es una pregunta que me queda grande, en el sentido de que vi todo el mambo de los NFTs, pero no lo estudié y preferiría, digamos, para opinólogos, prefiero no. Y lo de las criptomonedas sí lo vi con más detalle, porque de hecho estoy ahora haciendo un proyecto de monedas digitales de Banco Central, que no es lo mismo, pero que también me está llevando a hacer una pregunta, o sea, para seguir en la temática de lo que estamos hablando ahora, una de las, quizás de las maneras que me parece más productivas de pensar es pensar hacia atrás. Es decir, para pensar que esto es realmente algo nuevo, una pregunta, ahí ahora se habla el antropólogo más que el economista, es decir, ¿qué es el dinero? El chabón ya filosofaba decía 5.000 años, pero para pensar con un poco de distancia qué es lo que hace que algo sea dinero y qué es lo que hace que algo deje de ser dinero, qué es lo que lo define constitutivamente. Y la relación con la reserva de dinero físico o no, o el concepto. Exacto. La relación con la reserva como unidad de valor, Claro. si resiste esa unidad de valor, qué es lo que hace que algo sirva para ahorrar o no para ahorrar, qué es lo que hace que algo sirva para esquivar otra moneda, si tiene que ser fungible y contra qué para considerarlo dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no quiero irme demasiado lejos de la temática porque hay discusiones muy avanzadas legalmente sobre criptomonedas que a mí me quedan grandes y por ahí hay alguien en la audiencia y no quiero hablar pavadas, digamos, porque yo las estudié desde la antropología y estamos en el DTD, Renato, de Diplomatura Derecho de la Tecnología Digital. Me confundí de D, pero estamos en dinero, pero gracias. Había otra manito en Zoom, había alguna pregunta en persona, podemos hacer una y una, comentario en persona. En persona están liquidados. Para los que están en Zoom, imagínense todos estos gritos en persona a 2 metros de ustedes. Tiesos están los 5, duros. ¿Hay alguien en el Zoom que quiera preguntar algo? No, yo un comentario, Vamos. una frase que me habían dicho una vez que relacionaban más con redes sociales y todo esto que uno piensa que es gratis. Realmente, una vuelta muchos años me explicó a alguien que dice, mirá, si no es arancelado, el producto sos vos. Los consecuentes los datos son básicamente la moneda con la cual estás interrogado. ¿Escucharon los que están en Zoom? Sí, escucharon. Sí, y aparte, si no es arancelado el producto sos vos, es una excelente frase para pensarlo a caballo de ese cinismo productivo, digamos, de decir, a ver, no compremos cualquier pavada, porque si esto es gratis, en realidad no es gratis, digamos, para decirlo de otro modo. Pero también esa gratuidad se la puede pensar de otros modos, y pensando también en términos de derechos, por ahí en términos más morales que jurídicos, pero derechos al fin. Hace poco salió, no me acuerdo dónde lo vi, en el torbellino de cosas que circulan por nuestras computadoras, un estudio, quizá alguien lo vio, de una imagen, creo que era de Ronaldo, el jugador de fútbol, que circuló por Instagram, que había sido recontra gustada, me gusta, todo pleno, no sé yo, y un cálculo de la cantidad de energía que había consumido nuestras interacciones, o sea, los millones de me gustas que tuvo, la cantidad de energía en el planeta Tierra que había ido para acumular en una cosa que es fundamentalmente trivial, o era una de las boludeces que podría haber sucedido Ronaldo, no sé, me compré una zapatilla, con él que era el chivo, no sé, hoy me tomé, no sé, me senté en una silla, me gusta, y era un torrente para abrir conversaciones que no solemos tener, pero decir también, bueno, ¿cuán gratis es toda esta superabundancia de cosas? Porque lo estamos pagando entre todos, es esto un uso inteligente de nuestra energía en el sentido de la atención como recurso finito, y energía en el sentido energético ¿cómo? Eléctrico. Y en el sentido eléctrico, en el sentido físico. Sí, ¿cuánto afecta al mundo, ¿no? A la comunidad del universo, que se desgaste, ¿no? Exacto, sí. Hay unas cosas, hablando de esto, esto no sé si se hizo algo en derecho, pero me resultaría interesantísimo saberlo.
hay toda una discusión sobre esto de la economía de la atención. Que todas estas plataformas, unas cuantas de estas plataformas, se montan sobre una demanda de nuestra atención. Esto no sé si es universalmente sabido, una antropóloga brillante que escribió su tesis sobre las maquinitas de Las Vegas, o sea, fue a Las Vegas a estudiarlas. El libro se llama Adicción por Diseño. ¿Lo conoces? Sí, Mariano viaja también, y obviamente la estrella de Mariano va a querer el panel. Así que no. por eso. Bueno. Perdón. Que estudió cómo estas maquinitas, las maquinitas de juego, son adictivas, pero no solo eso, sino que después se siguió trabajando el scroll de Facebook, de Twitter y de Instagram, que nunca se acaba, está diseñado para no acabarse, y extraer esa atención, que es también un recurso finito. No sé qué hay escrito legalmente, no me sorprendería que haya algo, porque al final diría, si esto hace alguna de integridad a la capacidad que tenemos de sostener nuestra atención en una cosa quieta, de orientar nuestra atención, de concentrarnos, de producir. Es un recurso... Es que justamente no está quieta, lo estás moviendo todo el tiempo. Pero se está desgastando porque se está moviendo, quita el derecho a estar quieto, digamos. Bueno, de hecho, Netflix ha declarado, Netflix per se no, pero ha declarado que su competidor es el sueño de las personas, Bueno. que no las otras plataformas, sino, bueno, justamente lo que está atacando, digamos, es la libre disponibilidad del ser humano Exacto, sí, sí. Y con las adicciones al comportamiento, también, de vuelta, vos decías lo de diseñados para, como yo antes te decía, los términos y condiciones están diseñados para que no dificultar aún más la lectura, cada vez es más corto el tiempo como para seguir capturando. Sí, no, exacto. Son fronteras que a la vez son ambiguas, porque por un lado la empresa también te contesta, bueno, no me mires. Claro. Sabiendo perfectamente que estás atrapado en los términos. ¿Eh? Desconectate. Claro, desconectate. Apaga la computadora. Dicho con un tono como si fueras tarado, cuando sabe perfectamente bien, porque lo diseñaron ellos, que está diseñado para capturar aquello a lo que no pudimos darle el nombre todavía. Ese es el cinismo. Yo tengo una pregunta respecto al cinismo. ¿Crees que si realmente reemplazáramos tecnologías digitales por el término empresas, se terminaría ese cinismo? Porque Uber seguiría con las patentes, Instagram seguiría con los algoritmos, entonces como que no sé si es realmente una cuestión de cambiar los términos. Tomo totalmente la crítica. Yo creo que cambiar los términos lo que habilita, lo que hace es abrir la discusión. Sí, obvio. Una discusión que está obturada porque por una disposición, o sea, porque las empresas buscan esconderse detrás de los algoritmos, pero porque también hay una intuición ordenada, colectivamente en las capas medias sobre todo, de que estamos hablando de una cosa moderna que tiene que estar, de que es nueva, porque son algoritmos, qué sé yo. Cuando vos le hablas de la empresa, la gente hace la prueba, veo que se brota, porque no saben bien cómo agarrarse de la idea de que esto es una empresa que lucra. Pero no que lucra porque es mala, porque es una empresa, porque para eso está. Entonces yo lo que creo, no quiero entrar en territorios peligrosos, en el sentido de, como antropólogo, como habitante de la Argentina, justo en el día de hoy, no creo, o sea, la realidad y el lenguaje tiene una relación compleja. No enteramente lineal, pero tampoco infinitamente lábil. Pero lo que digo es visibilizar, palabra partidizada también, pero visibilizar el hecho de que esas tecnologías no existen si no es por empresas, abre ciertas discusiones. Las abre en términos antropológicos, las abre económicamente, pero las abre también legalmente, porque también en entornos legales se habla muchas veces de estas tecnologías sin siquiera contemplar el hecho de que son empresas. Se habilitan nuevas discusiones, por ejemplo, justo estamos hablando en el recreo, discusiones sobre neuroderechos, como una frontera nueva, etcétera, etcétera. Cuando por ahí lo que hay que pensar es estrictamente que aquello lo que la empresa está buscando capturar, lo que la empresa, no la neurotecnología, lo que la empresa que busca captar, es algo que ya está protegido, que si la pensás como una empresa lo entendés de un saque. Eso es lo que busco. O sea, abrir una pregunta, más que solucionar, que sería ambicioso, típico de ciencias sociales. Es una visión muy real de las ciencias sociales, le cambias el nombre y ya se arregló todo. Pero lo que sí es cierto es que, haciendo ese pequeño truquito de poner la palabra, se abre una pregunta. Se abre la posibilidad de decir, che, estos algoritmos es en realidad una empresa. Y está todo bien, como digo, no, los algoritmos los escribe una persona. Hoy en día los algoritmos escriben nuevos algoritmos, pero esos algoritmos que escribieron otros algoritmos son algoritmos que escribió una persona o que le pertenecen a una empresa.
Y el hecho de que le pertenezca a una empresa significa que esa empresa es de algún modo responsable en algún término por lo que hace ese algoritmo. En otras palabras, si yo estoy tratando de sacar una visa, ¿cuál es? Creo que es Suiza. Yo esto lo sé porque tenía un colega en Manchester que era suizo, su esposa era ecuatoriana, y quería conseguir los términos para que ella pudiera irse a Suiza con él. Y el pedido de residencia, o no me acuerdo cómo eran los términos legales exactos, para poder ir a vivir a Suiza, lo procesa un algoritmo. Y no hay tu tía. O sea, si el algoritmo dice esta persona no entra, no entras. No es que, a ver, aquí, perdón, te jodés. Entonces, el debate que se da, por ejemplo, las personas que trabajan en vigilancia y eso, con algoritmos, es decir, los estados se escudan de dar razones, pues no, los tenía un algoritmo, es imparcial, está todo bien, pero las razones las tenés que dar igual. ¿Qué pasa con las recomendaciones de reincidencia? ¿Cuál? Sobre todo en Estados Unidos tienen un súper tema porque programas que hacen la evaluación de presuntar reincidencia o no, tienen patrones algorítmicos que no están claros. Y frente a esa recomendación, después va a tender a hacerle caso y están llenos de sesgos racistas. A ver, entonces, bueno, ¿qué está detrás? El tema es que tampoco se blanquea qué está detrás. Pero incluso, perdón, incluso blanqueando lo que está detrás, incluso blanqueando los términos en los que el algoritmo decide, hay una pregunta que al enfocarse en el blanqueamiento obtura, que es, ¿debería esto decirlo un algoritmo? ¿O deberíamos de vernos entre nosotros razones que un algoritmo no nos puede dar nunca dar porque es un algoritmo? Sin entrar en una pregunta demasiado filosófica, pero quizá nos debemos entre nosotros, sobre todo un estado de justicia, perdón, el Poder Judicial a sus ciudadanos, criminales o no, quizá les debe razones que son más, ¿cómo decir? Que si emitidas por un juez son remotas, pero éticamente inteligibles, pero que si emitidas por un algoritmo parecen inmediatas, pero son éticamente abstrusas. Esa es una pregunta bastante más densa. Yo evaluaría, digamos, el Poder Judicial en su totalidad y, bueno, nada, tendríamos como para otro debate. Eso para otro debate, pero también, perdón, que por otra cosa que también me parece importante, que es que una vez que el algoritmo se pronunció, como dijiste vos, hablando de fronteras y de tecnología, se hace terriblemente difícil aducir algo en sentido opuesto, por más que las razones sean brillantes. Y eso viene, ese problema lo quería yo capturar cuando hablaba de la frontera. Una vez que el algoritmo dijo A, si vos ya sabes, aunque vos estés persuadido que es B, porque las personas nos conocemos de modo que aún son muy ambiguos para los algoritmos. Todos, entre nosotros. Se hace difícil salirse. Esto pasó en el Reino Unido durante las cuarentenas, ¿se acuerdan que estaban las cuarentenas que no podíamos parar? El último año del secundario en Inglaterra, tienen que rendir exámenes para entrar a la universidad. Por supuesto, como las clases no existieron, se le pidió a algoritmos que calculasen lo que esos alumnos hubieran sacado si hubiesen dado esos exámenes. Tiempo operativo son esos tiempos condicionales, porque no los dieron. Los exámenes no existieron, o sea, no los sabremos nunca. Los algoritmos dan lo que se les pide, lo que se les mete. Se les pidió a los algoritmos que tan porcentaje de alumnos pasase, y se armó un escándalo porque los alumnos decían, bueno, pero esto no tiene nada que ver. Los profesores decían, yo conozco a esta alumna, es brillante, ¿qué hace esta alumna con un 5? O sea, esto no responde, no, lo que pasa es que el algoritmo calculaba por escuela y por curso, y los distribuía de modo que las consecuencias de eso fue tan grave que se tacharon esas notas y se permitió a los profesores y profesoras dar las notas de exámenes que no existieron, pero basados en cómo ellos conocían a sus alumnos. Que es igual de autoritario en el sentido de que eso es también un autoritativo, que es una distinción que existe en inglés, pero en español es más ambigua. Es igual de autoritativo, porque al final la profesora o el profesor soy yo y digo que vos te mereces un 8, ni un 7, ni un 9, pero entra dentro de la ética de cómo se relaciona un profesor con su alumno. Versus un algoritmo salido de Westminster que dijo que vos te merecías una nota sin que vos jamás sepas siquiera por qué lo dijo. No tenés ni a quién preguntarle. Más allá de que la pregunta no haga nada, vos al profesor le peleás hasta ahí la nota, porque te puso una nota, es la profesora y punto. Pero cuando el algoritmo es una pared sobre la que esa pared no se salta. Ese es el tema cuando intervienen los algoritmos. Que obturan nuestra imaginación en el sentido que se hace difícil siquiera concebir en presentarles, en hacerles una pregunta a ellos.
el reclamo, ¿no? Ah, No el claro. reclamo. Pero consulta, ese algoritmo tal vez estaba mal configurado porque tendría que ser considerando como la proyección del desempeño del alumno en comparación a esa clase, que es la idea que tiene el profesor. Eso es cierto, pero también es cierto que así todo, esa alumna podría haber hecho un examen brillante, aun si sus notas hasta ese momento eran 3. Claro, sí. 3 en el sentido de la escala de 1 al 10, 3, 3, 3. Esa alumna también hubiera, pero si hubiese sido una profesora o una profesora que pudo haber visto el esfuerzo que no era inteligible mirando las notas, sino mirando el ejemplo, por ejemplo, que esa piba se empezó a romper el culo de modos que las notas no podían capturar, porque la mina estaba siempre en clase, suponete, quizás esa piba sacaba un 7, pero quedó condenada por su pasado. Estamos en una conversación paralela, que es que los algoritmos, más que frontera y cosas nuevas, tienden a reproducir patrones viejos. Es muy difícil que los algoritmos produzcan algo nuevo. En general recombinan cosas que ya hay. Pero bueno, eso Sí, ya... como el algoritmo de Uber y la proyección del viernes a las 2 de la tarde. Basado en miles y miles de viernes pasados, pero no el que viene. Es que de hecho los primeros modelos de lenguajes ahora lo fueron haciendo un poco más amables, digamos, reproducían los sesgos machistas, los sesgos raciales de donde se crearon, o sea, eran muy fuertes en ese. E incluso, la tontera, pero si vos hoy pones en el chat, describirme una profesión de una mujer, siempre tiende a docente, y tenés que como... Enfermera. Ahora, si vas por el lado del hombre, puede... Sí, claro. Claro, Tiene, sí. y eso tiene que ver con que reproducen, porque no son más que lo que se generó. Hasta ese momento. Exacto. No, eso es razón de más, perdón que siga machacando, pero razón de más para pensar en quiénes producen esos algoritmos y en qué nos deben ellos a nosotros. Ni hablar cuando esos algoritmos se usan para funciones del Estado, ni hablar. Pero aún cuando son empresas. Empresas en relaciones de transacciones privadas. Compro una hamburguesa. Sí, los scoring bancarios. No salimos mal. Claro. Pero sí, son relaciones sumamente complejas. Pero insisto, cuando uno les pregunta a los bancos proponen un argumento de eficiencia, esas intuiciones de mercado para ver mejor quién repaga, quién no paga, pero la verdad es que aun cuando vos vieses los sesgos, es un dictamen muy taxativo el que produce el algoritmo, porque quizá vos hasta ahora siempre estuviste en deuda, pero quizá podrías repagar. En fin, bueno, eso no salimos más. Soy consciente de la hora, no sé si tenemos, yo sigo, y aparte no sé si en el Zoom están muy quietitos todos, no sé si quieren hacer una pregunta antes de que terminemos, o algún comentario. ¿Se escucha? Sí, me asustaste, Rubén. Ah, perdón, sí. Perdón, sí, una consulta un poco más genérica, pero a partir de lo último que dijiste, que considerabas que la tecnología actual es lo mismo que antes, pero de otra forma. ¿Vos ¿Lo ves tal cual así o consideras que además esta tecnología tiene cosas diferentes, ¿no? Digo, a lo largo de la historia de la humanidad hubo cambios tecnológicos, pero que produjeron diferentes efectos. Yo porque no coincido con estas visiones esencialistas de que siempre es lo mismo a lo largo de la historia de la humanidad. Pero bueno, quería consultarte esa idea con la que te basas para poder hacer estos análisis. Sí, yo no sé si dije que las tecnologías son todas lo mismo. Una cosa es una rueda, que es una tecnología, o sea, una rueda en el sentido de inventar la rueda, y otra cosa es un stent que hace que una arteria no se bloquee. Son tecnologías distintas que hacen cosas distintas. Lo que digo es que las preguntas que presenta la tecnología no son en general, prácticamente nunca, necesariamente nuevas. Preguntas sobre la integridad de las personas son viejísimas, hasta las tecnologías que se usaban para emitir juicios en la época de los romanos. Preguntas sobre la privacidad de los datos son de algún modo bastante similares a las que se hacían cuando empezó a concebirse al dato como cosa para proteger o como cosa que le podía pertenecer a alguien, que requiere un trabajo de abstracción bastante fuerte. No sé si, o sea, es un poco caricaturesco, creo que no dije que las tecnologías son todas iguales, pero lo que sí digo es que muchas de estas preguntas que se presentan como nuevas, me parece, para mí es al revés, por ahí vos lo ves esencialista, para mí es al revés, es el tecnoutopianismo de pensar que realmente las preguntas son siempre nuevas y no tenemos herramientas para siquiera concebirlas. Por eso mi argumento es que si sacamos muchas veces el elemento de novedad, si sacamos la retórica de la novedad, a veces lo que subyace son como el ejemplo de lo de Uber con el gerente de recursos humanos, la empresa
invierte energías en aducir que eso no es administración de personal. A mí me parece que es esencialmente lo mismo que hace un gerente de recursos humanos. Esencial y cosméticamente lo mismo. Lo único que el gerente de recursos humanos de Uber está sentado en la oficina en San Francisco. A eso voy con eso de lo mismo. No decir que la rueda es el mismo que usted, sino que los problemas que presentan no merecen la novedad que les asignamos. Porque si uno las mira desde el estudio de la historia de las tecnologías, las preguntas que suelen presentar en general son las mismas. Que las tecnologías sean sexistas o racistas. Los primeros puentes que se construyeron en Estados Unidos. Hay un paper muy conocido entre gente que estudia tecnología, que la pregunta que se llama es si los artefactos tienen política. Que habla del puente como una tecnología. Resulta que los puentes tenían determinada altura porque ciertos autos que eran demasiado altos, que manejaba la población negra en Estados Unidos, no podían pasar, entonces los únicos que accedían a ese territorio en particular eran los blancos. Es decir, que los algoritmos sean racistas. ¿Es nuevo? Por ahí algorítmicamente sí, pero si pensás que una tecnología separa a la gente por raza, ya tenías un puente que hacía lo mismo en 1860, no sé, pero bueno, había autos. En 1910, no sé si eso merece que se lo trate con tanta novedad. Y me parece... Sí, y no solo, no solo las preguntas, sino los conceptos no son nuevos. Sí, totalmente, como cuando a ver, por ejemplo, la protección de los datos personales. Hace cientos de años había una caja de archivos donde de los trabajadores de una empresa se guardaban en cajones y solamente alguien tenía la llave y tenía que estar bajo 3 puertas, no sé, y ahora hay un sistema en la nube que está encriptado. O sea, no cualquiera puede tener acceso, exactamente igual. También con las compañías estas que te ofrecen servicios y ahora con la aparición de los neuroderechos y cómo protegerlos, justo a lo que estaban diciendo, este tema de cómo hay compañías que utilizan los algoritmos para poder influenciar y manipular tu mente, que es algo que también las empresas siempre han buscado hacer para meterte su servicio, ya sea en propagandas de televisión o en gigantografías. Las campañas políticas también, o sea, lo podemos ver como siempre antes trataban de meterse a pueblos y hacer las campañas políticas y ahora utilizan las bases de datos, como se puede ver en este documental de Cambridge Analytica, que seguro todos ya lo han visto, sí. Que, o sea, todo sigue siendo exactamente igual. Por eso este seminario de hoy me hizo así como explotar la cabeza, porque definitivamente nunca me había puesto a pensar que todo es exactamente igual como antes. O sea, estuve todo el día ahí, toda la clase pensando y analizando de wow. Pero, ¿sabes que esta conversación, Rubén, para volver a lo que hiciste vos, o sea, es que mi última investigación, ahora hablando como antropólogo, empezar un momento de la pregunta inmediata, fue con expertos en economía del comportamiento en el Reino Unido, que en el Reino Unido influyeron un montón en políticas públicas. Y cuando uno se empieza a mirar de economía del comportamiento, es esta idea de que, no sé por ahí saben lo que es, pero que uno puede empujar a alguien a tomar una decisión sin coerción, sino tratar de influenciar, como por ejemplo cuando accedes a un sitio y te pregunta si querés cookies, volviendo a lo que decíamos antes, y el botón para decir que no las querés está al fondo y lo tenés que recontra buscar para que vos dejes... O lo que está preseteado como para que... Exacto. Bueno, te deja aceptar. Todo ese trabajo lo diseñan con economía del comportamiento sabiendo que como es más complicado y la gente fundamentalmente vaga, la gente va a aceptar. Y la gente que promueve la economía del comportamiento lo vive como una innovación de cómo nos relacionamos entre nosotros. Y cuando uno los mira un poco en serio y se dice un poco, con mirar Mad Men, la serie, no sé si la serie del auge de la industria publicista en Estados Unidos en 1950, era más o menos lo mismo. Cuando uno piensa en estas tecnologías para influir el comportamiento, pim pum pam, el libro del tipo que promueve la economía del comportamiento empieza diciendo, esto existió desde siempre. Empieza diciendo, había un emperador alemán, no me acuerdo cuál, que quería popularizar el consumo de papa porque era rico, porque era de fácil cultivo y tenía mucha energía, y entre sus súbditos no cundía, entonces él plantó papa y rodeó la plantación de soldados. Presuntamente la gente viendo que estaba tan protegido y pum pum pam, que era valioso, lo empezaron a plantar ellos igual. Influir en el comportamiento. Estas son viejísimas. Entonces,
no es si la papa es nueva o si Mad Men es nuevo, es que las preguntas que se nos presentan novedades acordes al contexto, pero en el sentido de la filosofía del derecho, que nos convoca hoy, en el sentido antropológico ni hablar, son preguntas que a veces son más interesantes y abren debates más ricos si pensamos en lo que ya sabemos de ellas. O sea, si sacamos esa novedad. Porque ese estado de seccionalismo perpetuo es también de una adrenalina un poco enceguecedora, me parece a mí. Pero bueno, quiero redondar. Soy consciente, ahora sí soy consciente del tiempo. Estamos 8:30 exactas. Si alguien se está muriendo de ganas de hacer alguna pregunta o comentario, hablando de economía, que influenciaba, muriendo de ganas para que nadie haga una. Así de viejas son estas ideas. Pero si no, creo que vamos a liberar la sala porque por ahí necesitan ya preparar el edificio para mañana. Y la gente tiene familias y cosas a las que ir, y los que están en Buenos Aires no saben cómo llegan a su casa, porque está todo en llamas. Así que bueno, muchas gracias a todos los que están dispersos materialmente, pero virtualmente acá, y los que están físicamente acá y dispersos y no dispersos. Deditos para todos, presentes y no presentes.